Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden que esta teoría no es mía y no hago esto por fines de lucro, no gano nada con esto, es más un hobby. No olviden dar like, así sabré que les gusta la teoría. También encontrarán el link en el primer capítulo. Sin más, comencemos. Capítulo 31. Naturalmente, lo primero que vieron fue el puente que se extendía sobre las aguas picadas y hacia el pueblo propiamente dicho. La niebla de la mañana se arremolinaba hacia arriba en zarcillos serpenteantes que se aferraban al suelo y al frío hormigón de la enorme estructura. 4 lobos, 2 a cada lado, se cuadraron frente al puente. Se había erigido un pequeño edificio a la derecha en el que podían ver 2 más. Era un puesto de control, obviamente, pero una pequeña lista de tarifas publicada en letra claramente legible en un letrero cercano también indicaba que se trataba de una especie de cabina de peaje. Por supuesto, como habían sido invitados a instancias de Tsukiyomi, ni siquiera se iba a preocupar por eso. Si los quería allí, él mismo podría pagar la maldita tarifa. Los Wolves parecían ser de la misma opinión y no hicieron ningún movimiento para acercarse al grupo que se aproximaba. Pasando sin problemas, el grupo de 10 Inuzuka pronto llegó al ápice del puente y fueron recibidos por su primer vistazo a la aldea que iba a ser su hogar, desde unas pocas semanas hasta posibles décadas. Parecía lo suficientemente limpio, la mayoría de los edificios en buen estado y los pocos que podían ver que lo necesitaban estaban actualmente en proceso de reparación. Más lejos de la aldea había un claro hecho por el hombre en el que podían ver montones de basura que los trabajadores añadían y los recolectores clasificaban. Ubicado cerca del agua como estaba, se vio a un pequeño grupo de aldeanos en un pequeño muelle cargando 2 botes separados. Uno parecía lleno de artículos rescatables y el otro de basura. Obviamente, esto todavía era bastante nuevo y recordaba haber oído hablar del reciente cambio de propiedad. Evidentemente ese cambio estaba haciendo mucho bien. Ociosamente, parte de su mente hizo la conexión de que este era el pueblo de Nami no Kuni, el mismo Nami no Kuni que iba a administrar en nombre de Tsukiyomi. Era una sensación extraña pero no desagradable. Todo esto, era su responsabilidad ahora, estas personas la admirarían para cuidar de ellos. Era un pensamiento aterrador y no negaría que estaba algo intimidada, pero también estaba ansiosa por poder dejar su propia huella aquí, con suerte como la primera de muchos líderes que verían prosperar a este país. Mientras ella y sus compañeros continuaban contemplando la aldea desde la distancia, un lobo con un manto de piel roja se les acercó. Gobernador Inuzuka, saludó mientras se acercaba. Bienvenido a Nami no Kuni. Espero que no haya habido ningún incidente en tu viaje. Obviamente dirigiéndose a ella, respondió Ana. ¿Gobernador? Fue sugerido por Tsukiyomi-sama. Podría ser la duquesa, si quieres, pero cualquier otra cosa tendríamos que consultarlo primero. No, el gobernador está bien. ¿Hay alguna razón por la que eligió eso? Le gustaba cómo sonaba. Podía sentir la sonrisa bajo su máscara. Ya veo. Nuestro viaje transcurrió sin incidentes. Mis disculpas. Él le tendió la mano, que ella tomó con firmeza. Soy el comandante Sai, líder de los lobos. Trabajaremos mucho juntos a partir de ahora. Un placer, estoy seguro. Pensé que Tsukiyomi-do no era el líder de los lobos. Lo estaba, me nombró cuando se hizo evidente que no tenía suficiente tiempo para supervisar personalmente todos sus proyectos. Y ahí es donde entra Mai. No pudo ocultar la leve molestia en su voz ante la mención de la joven. Representar a una organización turbia era una cosa, pero salir con su madre era raro. Veo que la has conocido. Pensó que el lobo se daría cuenta de su molestia. Sí, ahí es donde entra ella. Todos los jefes de proyecto, como me referiré a ellos por simplicidad, le informan a ella para que Tsukiyomi-sama pueda concentrarse en nuestro futuro colectivo. ¿Así que eres uno de estos jefes de proyecto? Sí. Él asintió. Al igual que tú. ¿Vas a tener problemas para informar y recibir órdenes de Mai? No, me las arreglaré. Muy bien. Si no te importa que pregunte, ¿qué ha hecho ella exactamente para ganarte tu ira? Solo si puedo hacerte una pregunta sobre ella. Ante el asentimiento de Sai, ella continuó. Ella sacó la cabeza de mi clan en una cita. ¿La cabeza de tu clan es tu madre, sí? Así es. Tu madre. Repitió en voz baja. Ella llevó a tu madre a una cita. Eso es extraño. ¿Por qué diablos haría eso? ¿No es eso típico? Sé que puede ser bastante juguetona con las personas que le gustan, pero esta es la primera vez que escucho que sale con alguien. El hecho de que sea una mujer mayor hace que las cosas sean más extrañas. ¿Oh? ¿Cómo es eso?
¿Le pasa algo a mi madre? Oh, no, en absoluto, simplemente no coincide con sus intereses anteriores. Estaba frunciendo el ceño pensativo debajo de su máscara. Parecía bastante apegada a Naruto-san, que es un hombre más joven, y está cerca de Tsukiyomi-sama tanto como sea posible. Estoy casi seguro de que esos dos son más cercanos que amigos en este momento. Dicho esto, ella va por una mujer parece bastante fuera de lugar y pensé que la conocía mejor. Tal vez las cosas simplemente no iban bien con Tsukiyomi Dono y ella necesitaba un descanso. Ah, sí, tal vez eso es todo. Sonrió bajo su máscara. Si él estuviera actualmente ausente de su vida, sin duda explicaría su comportamiento. A ella le gusta abrazar y si tu madre es la mitad de atractiva que tú, sería una excelente lección. Ana trató de quitarse de la cabeza la idea de que finalmente se casarían. La chica era más joven que ella, las cosas serían infinitamente incómodas. Tal vez fue algún plan elaborado para mantenerla aquí en Ola. Ella negó con la cabeza con un leve resoplido, eso era simplemente ridículo. Siempre y cuando no termine siendo mi segunda madre. No me preocuparía, no creo que Mai sea capaz de seguir adelante con tal compromiso, ya ha invertido en Tsukiyomi-sama y sus planes. Bueno, eso es una preocupación menos, supongo. Supongo que lo es. Tenías una pregunta sobre Mai, creo. Sí, así es. ¿Por qué la eligió a ella, Tsukiyomi Dono, quiero decir? Ella no puede ser mayor que yo y, sin embargo, le ha dado control sobre ti y tus lobos, además de cualquier otra persona que esté alineada con él. Sai pensó brevemente en ello. Ella es competente. Finalmente admitió. Y ella lo ha demostrado una y otra vez. Creo, sin embargo, que una respuesta más probable sería que él la favorece. Ha sido su asistente desde el principio y probablemente le haya tomado cariño. Una razón tan buena como cualquier otra, supongo. Si él confía en ella, ¿por qué no lo haría, no? Ciertamente. Ahora, ¿te llevo a tu alojamiento temporal? ¿Temporario? Él asintió mientras se giraba para alejarlos. Oh, sí. Hemos comenzado a construir una casa y una oficina adecuada para usted y sus compañeros, pero debido a que Tsukiyomi-sama decidió recientemente extenderle esta oferta, aún no está lista. Sospecho que faltan unas semanas más. Él está pagando generosamente a los trabajadores locales para que se concentren en este proyecto. Entonces, ¿dónde nos quedaremos? Rato hizo construir una pequeña mansión que estaba sorprendentemente bien defendida, considerando el hecho de que es un hombre de negocios civil, y nosotros los lobos nos hemos estado quedando allí. Serás bienvenido a quedarte con nosotros allí, lo cual es bastante afortunado. Teniendo en cuenta la cantidad de lobos que se quedan allí, incluso fuera de servicio, es el lugar mejor defendido del país. Además, es donde Gato guardaba todos sus documentos, lo que significa que es donde nosotros dos, es decir, principalmente tú, tendríamos que comenzar a medida que continuamos estableciendo un control firme sobre el país y comenzar a guiarlo en la dirección correcta. ¿Y en qué dirección es esa? Honestamente, cualquiera que sea el camino que la gente quiera tomar. Les ayudará a aceptarnos y mostrarles que todavía tienen sus propias libertades mientras nos dan los recursos necesarios para otros proyectos. Les damos la oportunidad, comienzan a crecer y expandirse, y luego, con nuestra guía, nos aseguramos de que todo funcione sin problemas. Así que realmente estás tomando en serio el papel de guiar, ofreciendo consejos y oportunidades y dejando que las personas decidan si seguirlo o no. Sai se quedó en silencio por un momento, pensando en la mejor manera de decirlo. Bueno, no exactamente. Mientras que la gente decide cómo, nosotros los lobos requerimos que se realicen progresos para apoyar nuestro propio crecimiento. También está la cuestión de asegurarnos de que las personas no hagan nada que pueda ser perjudicial. En ese sentido, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando realmente estén haciendo algo, pero hay cosas que no podemos aceptar. Cuando cruzan esa línea, la pisamos. Entonces no parece haber mucha decisión. ¿Cuál es mi trabajo? No hay muchas reglas, no hay necesidad en este momento. Tu trabajo es trabajar conmigo y los lobos para que las cosas funcionen sin problemas. ¿Eso va a ser difícil? No puedo imaginar que surjan demasiados problemas. Hasta ahora no hemos tenido ninguno, la gente está feliz de trabajar juntos en un esfuerzo por deshacer todo el daño que causó Gato. Desafortunadamente, no podemos esperar que permanezca así para siempre. Tarde o temprano surgirán conflictos a medida que todos tratan de superar a sus vecinos. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo.
Afortunadamente, tenemos una ventaja inicial y cuanto mejor sea la base que podamos sentar y cuanto más crecimiento tengamos para aumentar la variedad, mejor será para todos. Tiene sentido, supongo. ¿Cuándo empezamos? Tsukiyomi-sama se va en unos días, le gustaría que tú y tus compañeros estén establecidos y familiarizados con el país antes que él. Dicho esto, probablemente haré que comiences tan pronto como él esté fuera de la vista. Como dije antes, cuanto antes hagamos esto, menos tendremos que arreglar a largo plazo. Está bien, suena bien para mí. Los miembros del clan Inuzuka permanecieron en silencio mientras su heredera hablaba con Wolf y cuando los dos dejaron de hablar, el silencio permaneció. Casi al mismo tiempo que los edificios comenzaron a rodearlos. Ah, aquí tenemos el pueblo propiamente dicho. Comentó Sai. Les pediría a todos que presten atención a su entorno para que se familiaricen. Este será su hogar por un tiempo, estoy seguro, y siempre es una buena idea conocer su entorno. Nadie más habló, pero eso no pareció molestar al comandante de los lobos. Aunque todavía era bastante temprano en la mañana, las calles estaban llenas de gente, lo que no era tan sorprendente teniendo en cuenta cuánto dependía el pueblo de la pesca, y era obvio que los aldeanos estaban satisfechos con su situación. Los niños que reían se lanzaban entre las piernas y la charla emocionada llenaba el aire mientras los chismes hacían sus rondas. Algunos restaurantes ya estaban abiertos y los olores de las especias que durante tanto tiempo habían estado fuera del alcance de la gente flotaban para atraer a los clientes. Por supuesto, toda esa felicidad se vio contrarrestada por la imponente imagen de los lobos posados en los tejados de una manera tan impropia como las gárgolas en una granja. Y aunque la gente de Wave parecía prestar poca atención a los observadores silenciosos en sus techos, sí notaron a los que patrullaban las calles. Muy pocos de los adultos que pasaban vagaban cerca de los lobos o parecían interactuar con ellos si podían evitarlo. Impertérritos, los lobos continuaron inspeccionando las mercancías, atrapando a los posibles ladrones ocasionales y acabando con las peleas de los estibadores borrachos que acababan de salir de su turno de noche. Los niños, en cambio, eran mucho más acogedores. En un callejón, Ana pudo ver a un lobo agazapado junto a una cerca, un grupo de niños pequeños se acurrucó alrededor de ellos, todos sosteniendo kunai mientras el shinobi les instruía sobre cómo manejarlos. Amplias sonrisas estiraron los labios de cada uno de ellos y estaban ansiosos y emocionados por aprender. Otros dos lobos que estaban cerca hicieron todo lo posible por mantener la vigilia mientras un grupo de muchachas que reían tontamente trenzaban el cabello largo y lo llenaban de flores. La única respuesta que recibieron fue cuando el lobo macho se quitó el aro de flores cuidadosamente tejido de su cabeza y lo colocó sobre el de su compañera. Naturalmente, segundos después le colocaron un nuevo anillo en la cabeza. A ninguno de los dos pareció importarle. Mirando, Ana no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Tal vez esto no sería tan malo como había pensado. Una generosa cantidad de su bebida pasó por sus labios. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sentó frente a su antiguo rival y no pudo evitar sentir un poco de nostalgia. Dicho rival, por otro lado, no parecía compartir su sentimiento. Extraño, que, por lo general, se le consideraba el que carecía de emoción. ¿Qué querías ahora, Danzou? Su rival parecía cada vez más desgastado últimamente, su edad finalmente lo alcanzó. Supuso que era una buena señal de que también se estaba haciendo viejo para esto. Ambos tendrían que encontrar reemplazos o, si los dioses les sonreían, tendrían que encontrar un solo reemplazo que pudiera asumir el papel de ambos. Sin embargo, con suerte, no los mantendrían tanto tiempo como los dos rivales, ese tipo de carga de trabajo era simplemente demasiado. Ociosamente, tuvo que preguntarse si Naruto se encontraría con el mismo problema o si había encontrado una solución que funcionara para él. Conocía muy bien el estrés de dirigir su propia organización y, aunque había hecho la mayor parte del trabajo de Naruto, también tenía mucha más experiencia que el joven. O, bueno, al menos lo señaló como su posible reemplazo. Incluso sin preguntar, probablemente aceptaría el papel simplemente por naturaleza. Era justo, reflexionó, que el lado oscuro de Konohagakure se llenara con otro que entendiera la importancia de las sombras. La oscuridad brindaba libertades que la luz no podía y restricciones que lo mantenían atado a ellas, pero tal vez Naruto lograría encontrar algún tipo de término medio, aunque solo fuera para darle la libertad necesaria para apoyar a su aldea. Acabo de tener algunas noticias que sentí que podrían interesarte. Dudo que la red de Jiraiya lo haya recogido todavía e incluso si lo hubiera hecho, no recibirías el informe hasta la próxima semana a menos que lo considere lo suficientemente urgente.
Si no es urgente, ¿por qué querrías llamar mi atención tú mismo? Hiruzen levantó una sola ceja. Incluso si pensaras que me gustaría saber, una carta tuya habría sido suficiente. No es necesariamente importante. Confesó Danzou. Simplemente lo encontré interesante y quería poder compartirlo contigo personalmente. El viejo Sarutobi no tardó mucho en adivinar por qué. Naruto está involucrado de alguna manera, ¿no es así? Danzou, el Yami no Shinobi, sonrió en respuesta. Hiruzen tuvo que ahogar un gemido, lo que pareció divertir aún más al Shinobi retirado. Bien. Suspiró el Sandaime. ¿Qué es lo que querías llamar mi atención? Estás familiarizado con la situación en Nami no Kuni, ¿verdad? Cuestionó al líder de Road. Lo soy. Ataque Kakashi hizo su informe para el reciente rango C convertido en rango A del equipo 7 que me dio una breve descripción. ¿Qué tan breve? Fue Kakashi. El Sandaime Hokage dijo eso como si solo fuera una explicación. No estaba equivocado, pero aclaró sin preguntar de todos modos. Muy breve. ¿Qué, exactamente, te dijo? Entrecerrando los ojos con sospecha, Hiruzen, no obstante, respondió. El equipo 7 escoltó al constructor de puentes Tazuna de Konoha Wave. La misión fue exitosa pero se complicó por la aparición de los hermanos demonios Gouzou y Meizu y luego por Momochi Zabuza. Al final Gato, el magnate que había estado controlando a Nami no Kuni con puño de hierro, fue tratado y Zabuza fue expulsado después de recibir daños graves pero no fatales. Sarutobi hizo una breve pausa antes de encogerse de hombros. A Kakashi también le gustaba señalar que todos sus genin fueron horribles decepciones y que lo habría hecho mejor si todos hubieran sido troncos quemados. También había algo sobre The Worm en su informe, pero admito que no tengo idea de lo que estaba hablando. Sobre o cómo se relaciona de alguna manera con la misión. ¿Y eso fue todo? Explicó con gran detalle su conquista de la hija del cliente. Aparentemente, solo su trasero lo hizo considerar brevemente enviar de regreso a su equipo genin con su banda para la cabeza para poder quedarse allí. Eso es preocupante. Señaló Danzou. Pensar que uno de los mejores estaría tentado a dejarnos por el cuerpo de una mujer civil. Después de un momento de silencio, Hiruzen comentó en voz baja. Debe haber sido un infierno de un culo. Danzou asintió con la cabeza sin pensarlo dos veces. ¿Crees que podríamos convencerla de unirse a Konoha? Un arma como esa sería más eficiente que un Jinchuriki cualquier día. ¿Y cuando no estábamos en guerra? Algo administrativo, tal vez. Musitó el Warauk. Una posición en la que caminaría mucho. Haría maravillas para la moral. No puedo creer que realmente estés considerando esto. No puedo creer que no lo estés. Él respondió. ¿Podemos volver al motivo de tu visita? Dudo que hayas venido aquí para hablar sobre un trasero que Kakashi golpeó. Para su crédito, Danzou parecía un poco avergonzado una vez que se dio cuenta de la dirección en la que iba su conversación. Ah, sí, me desvié un poco. Ahora, aunque lo que Kakashi te dijo no está mal y, en su mayor parte, está completo. Deberías conocerlo lo suficientemente bien como para darte cuenta de que omitió detalles que, si bien no pertenecen directamente a su sin embargo, la misión de proteger al constructor de puentes es importante. Hiruzen no estaba sorprendido, pero tenía que preguntarse si era solo Kakashi y no debería haberle dado un equipo o si Kakashi estaba haciendo cosas así a propósito porque no quería un equipo. Ninguna respuesta era buena, pero la segunda era preferible, aunque solo fuera porque la culpa no era suya. ¿Y qué dejó fuera? Ese puño de hierro de gato que mencionó. Fue aplicado por un grupo de perros salvajes que conocemos aquí en Konoha. ¿Los lobos? Lo mismísimo. Danzou asintió. Gato los contrató hace un tiempo y han estado actuando como sus ejecutores desde entonces. ¿Y dejaron que el equipo 7 completara su misión? Yo diría que es más probable que el equipo 7 los haya ayudado a completar el suyo. Reflexionando sobre eso, Hiruzen se frotó la barbilla ligeramente antes de darse cuenta. ¿Estaban al acecho para traicionar a Gato, no? Ciertamente. Cuando Gato reunió a su grupo en un esfuerzo por aplastar la resistencia restante en Wave, los lobos aprovecharon la oportunidad para matarlo a él y a sus fuerzas. Hay más que no me estás diciendo. El Sandai me acusó. Los lobos se han apoderado del país y lo reclaman bajo la protección de su líder, alguien llamado Tsukiyomi. El profesor resopló ante el presuntuoso nombre. Así que Wave es de ellos, entonces. ¿Qué hay de eso? No puede ser mucho peor que estar bajo Gato. Oh, no, Nami no Kuni lo está haciendo muy bien por lo que han visto mis espías. O, más bien, por lo que se les permite. Hiruzen levantó una sola ceja en cuestión.
Mientras mis hombres permanezcan en la aldea, los lobos no hacen nada más que ofrecer un saludo de Konoha al pasar. Sin embargo, si intentan entrar en la aldea, son expulsados con bastante fuerza. Ya veo. ¿Y cómo se relaciona esto con Naruto? Tú sabes tan bien como yo que Naruto está involucrado con los lobos. No voy a negar que he tenido mis sospechas. No hay sospechas, él está involucrado. Es un hecho. He visto a su guardia Wolf, diablos, los entrené. Eso llamó la atención de Hiruzen. Con los ojos entrecerrados, preguntó, ¿qué son los lobos? Obviamente sabes más de lo que he podido reconstruir. Eran, en un punto, agentes de Root en entrenamiento. Estos agentes, desafortunadamente, no pudieron ser condicionados con éxito y retuvieron la mayoría de sus emociones a pesar de mis mejores esfuerzos. Danzou se encogió de hombros ligeramente. Son unos pocos los que pueden ser entrenados de manera efectiva y condicionados para sentir poco o nada, es por eso que mi operación tiene tan pocos. A los rechazados les permití regresar a la población de Konoha para continuar su vida como civiles. Por lo menos, pensé, tener civiles entrenados por Shinobi resultaría ser una gran ayuda durante una crisis en la que podrían ayudar a Konoha Shinobi a poner a salvo a sus compañeros civiles. Al Sandaime no le gustó lo que estaba escuchando, pero no podía negar que era una idea bastante buena. Había peores usos para los rechazos del pequeño proyecto ilegal de mascotas de Danzou. Ignorando el hecho de que has continuado con Root a pesar de que se disolvió y aparentemente has entrenado a muchos más operativos de los que tienes bajo tu control, ¿cómo se convirtieron en los lobos? Originalmente todavía estaban bajo mi control. Explicó Danzou. Y luego alguien más, Tsukiyomi, logró quitármelo. Es él quien creó a los lobos. Así que Tsukiyomi se aprovecha de tus operativos entrenados y crea un pequeño ejército. ¿Cómo está involucrado Naruto? Esa es la única cosa que no puedo descifrar. ¿No es obvio? Naruto es Tsukiyomi. Hiruzen lo miró con escepticismo. Antes de que me lo explicaras, te habría creído, pero ¿cómo es posible que él haya logrado controlarlos? Una de las razones por las que Root se disolvió fue porque usaste sellos para mantener el control sobre tus agentes. Dudo que siquiera lo intentes. Entrenar a nadie sin precauciones similares. Y, sin embargo, Naruto de alguna manera logró editar el sello. No sé si todavía está vigente o si se anuló por completo, pero ahora tiene su lealtad. Y un país. Danzou sonrió. Sí, y un país. Sin embargo, esto te brinda una buena oportunidad. Konoha no está tan bien financieramente después de las últimas guerras y con la pérdida masiva de Shinobi después de la masacre de Uchiha, los efectos se sentirán en poco tiempo. Estamos mejor que Suna Iwa, pero eso no durará para siempre. Así que me propones que llegue a algún tipo de acuerdo con Oif a través de Naruto. Exactamente. ¿Y esto no es un intento de poner a tus propios espías en mejores posiciones en Nami no Kuni? Bueno, ciertamente ayudaría con eso. Admitido el Yami no Shinobi. Pero aunque creo que es importante observarlo, no tengo la sensación de que Konoha sufriría terriblemente si no lo hiciéramos. Es más probable que tome las armas por nosotros que contra nosotros. ¿Qué te lleva a esa conclusión? Por lo que sé, no le queda nadie aquí en Konoha aparte de quizá Suzuki Yugao, su sensei temporal durante la academia, o Mitarashi Anko, a quien parece gustarle el chico. Y disfruta llevarlo a las misiones. Porque a pesar de esto, Konoha es su hogar y los lobos pueden ser bastante territoriales. ¿Estás confiando en que él es posesivo? Hiruzen hizo una pausa. ¿Y Tsukiyomi? ¿Tienes alguna prueba? Me parece territorial y estoy completamente seguro de que él y Tsukiyomi son iguales. Me preguntaste qué eran los lobos y aquí está tu respuesta. Los lobos son el ejército personal de Naruto. Un profundo suspiro salió de los labios de Hiruzen. Tenía miedo de eso, esperemos que tengas razón. Por los dioses, esperemos que tengas razón. Porque Konoha no está en condiciones de resistir un asalto en este momento, especialmente desde adentro. Permanecería felizmente inconsciente de los problemas del clan Hyuga hasta que fuera demasiado tarde para intervenir. La casa estaba en silencio, mucho más en silencio de lo que debería haber estado nunca. Desafortunadamente, se encontró acostumbrándose en estos días. Atrás quedaron las risas y el golpeteo de los pies mientras ella y su hermano tocaban, las canciones de cuna de su madre ya no llenaban el aire. Naruto, concentrándose más en sus estudios, ya no la llamó para que regresara del jardín trasero para la cena. No, la cena ahora se tomaba en silencio en la mesa sola, la casa vacía a su alrededor. Su hermano no había estado aquí en más de 4 años y su madre parecía pasar solo tarde en la noche para dormir después de una ducha rápida.
Por lo general, se iba antes del desayuno. La casa no era lo que recordaba, no era lo que soñaba con volver durante los 4 años que recibió instrucción en las artes kunoichi de su madre mientras viajaban por el mundo. Nunca antes pudo imaginar que su hogar fuera tan frío, tan sin vida. Pero en eso se había convertido. Con su hermano desaparecido y su madre siempre fuera ocupándose de los asuntos del clan Uzumaki y Yamanaka, tenía la casa para ella sola, el sueño de muchos de su edad. Incluso con las visitas a la heredera Yamanaka, inundada de trabajo y siempre agradecida por una excusa para tomar un breve descanso, Naruto nunca antes se había sentido tan sola. Incluso Mito, encerrado dentro de ella y más que capaz de conversar en cualquier momento, no pronunciaría un susurro. Sin duda, todavía tenía en su contra el error que había cometido durante el combate y no había esperanza de reparar su relación hasta que Mito fuera de vuelta a su hermano. Teniendo en cuenta que su conciencia residiría principalmente con su hermano a partir de ese momento, las posibilidades de reparar la relación eran bastante escasas. No, ese puente estaba completamente quemado y ella estaba atrapada en el otro lado, perdida y sola. Todo esto sería mucho más fácil si todavía tuviera a su hermano. Ella siempre lo había buscado en busca de orientación y felizmente seguiría su ejemplo. Su camino, sin embargo, no tenía espacio para ella en este momento. Ella solo se interpondría en el camino. Lo peor de todo fue que su ausencia de su vida es parte de la razón por la que estaba en ese camino y cada día parecía que estaba más y más lejos, para nunca recuperarse. Pero ella era una Uzumaki, y nunca se rindieron. Incluso si fuera en su lecho de muerte, ganaría su aceptación una vez más. Fue por eso que decidió dar el primer paso para acercarse a él, evitar que su madre lo alejara más. Sería imposible hacer ningún progreso con los intentos de su madre, sin importar cuán bien intencionados pudieran ser, deshaciendo constantemente cualquier trabajo que ella podría haber puesto en su objetivo de tener una familia lo más completa posible. Ella no tenía que intervenir, por supuesto, su madre estaba haciendo lo suficiente para agotarse y Naruto confiaba en que, incluso sin ella, Kusina terminaría agotándose hasta el punto en que sería capaz de pensar en lo que era. Ella estaba haciendo. Tan llena de desesperación frenética que su madre nunca parecía pensar completamente en sus planes y aunque su determinación era admirable, quizás no para la persona promedio, pero para un Uzumaki, estaba haciendo más daño que bien. Entonces, si bien su madre se detendría pronto, no significaba necesariamente que se detendría lo suficientemente pronto. Cada intento dañaba demasiado sus relaciones fallidas con Naruto y cuanto antes se detuviera, antes se podría ejecutar el control de daños. Dicho esto, Naruto realmente no era una persona mañanera, por lo que levantarse antes que su madre no era una opción. Además, saber que había pasado el día trabajando con Yamanaka en el manejo del clan y las propiedades de Uzumaki que no habían recibido atención en años, impidiéndole tomar una ducha y un merecido descanso sería simplemente desconsiderado. Con eso en mente, Naruto había decidido que en realidad solo había una opción: quedarse despierta toda la noche. La luz de la habitación de su madre brillaba a través de la parte inferior de la puerta mientras se preparaba para el día y Naruto solo apartó la mirada de la puerta el tiempo suficiente para comprobar la hora como si su madre pudiera desaparecer si no prestaba suficiente atención. Las 4 menos cuarto. No hay forma de que pudiera haberme despertado tan temprano. Tranquilizada de que este era el mejor curso de acción, aunque sus párpados no estaban de acuerdo, cabe señalar que el entrenamiento duro durante el día cuando tenía la intención de permanecer despierto toda la noche era una idea bastante mala, esperó ansiosamente la salida de su madre de su habitación. Naturalmente, después de haber pasado toda la noche sin hacer absolutamente nada, fue cuando se dio cuenta de que en realidad no sabía lo que le iba a decir a su madre. Sin embargo, el crujido de la puerta y la luz que se derramaba en el pasillo le dijeron que realmente no tenía tiempo para preocuparse por eso. Naruto. Kusina parecía comprensiblemente desconcertada al ver a su hija esperando fuera de su habitación. Buenos días, Kaa-chan, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Tal vez un poco de culpa ayudaría a convencer a la mujer de reducir la velocidad y pensar en lo que estaba haciendo. La parte de culpa en sí misma parecía estar funcionando y era evidente en su rostro mientras miraba a su hija. Lo siento, mi pequeño girasol, he tenido muchas cosas de las que ocuparme. ¿Había algo que necesitabas? A pesar de que acababa de despertarse, Kusina se veía bastante demacrada y el agotamiento parecía aferrarse a ella. Teniendo en cuenta que tenía que lidiar con 2 clanes en este momento y el estrés de la ausencia de Naruto se acumulaba encima, era fácil ver por qué.
El uso de un apodo tan antiguo y la leve culpa en sus rasgos solo sirvieron para que Naruto pareciera culpable por intentar esa ruta. Su madre ya estaba lidiando con suficiente en este momento. Creo que has estado haciendo demasiado. Probablemente eso fue tanto una gran subestimación como una sutil pista del hecho de que ella estaba yendo demasiado lejos. La sutileza, desafortunadamente, era un concepto bastante extraño para la mayoría de los Uzumaki. Honestamente, fue solo por los constantes y sutiles golpes e insultos de su sensei que ella misma se las arregló para darse cuenta. Tengo que hacer mucho si queremos recuperar a tu hermano. Su corazón ciertamente estaba en el lugar correcto, pero los métodos estaban todos equivocados. Señalar eso por sí mismo probablemente habría funcionado bien, pero Naruto cometió un error bastante grave. Entiendo eso, pero hablé con Ino y creo que podrías estar haciendo esto mal. Y eso fue todo. La conversación no iba a ir más lejos porque ella había sacado el tema del Yamanaka, el objetivo actual de la culpa de su madre. A pesar de que Naruto parecía estar en términos bastante amistosos con los Mintwalkers, Kushina parecía descargar toda su frustración en el clan. Ya veo, así que solo porque esa pequeña perra dice más mentiras sobre mi hijo, tu hermano, ¿crees que estoy equivocado? Naruto no tuvo la oportunidad de responder cuando su madre se fue furiosa. Dando un suspiro de derrota, se desplomó en el suelo. Naruto se había ido y ambos lo querían de regreso y, sin embargo, la familia aún se estaba desmoronando. No había esperanza de que todos fueran una familia feliz una vez más. El clan Uzumaki estaba acabado. Tal vez siempre lo había sido, desde ese día hace 4 años cuando abandonaron a un compañero de clan y abandonaron todo lo que alguna vez representaron. Ese pensamiento no hizo nada para detener las lágrimas. Capítulo 32. La opresión de su pecho y el escozor de las lágrimas no derramadas en sus ojos no era nada comparado con el arrepentimiento que ya se había asentado para roer su estómago. No debería haberse enfadado tanto, especialmente con su propia hija, y lo sabía. Naruto quería recuperar a su hermano tanto como deseaba el regreso de su hijo. No fue culpa de la chica que lo más parecido a una amiga que tenía fuera la heredera de Yamanaka, ni que los Yamanaka fueran los mejores a los que acudir con respecto a la información sobre Naruto, habiendo interactuado con Naruto más que la mayoría. Pero la lógica tiene poca o ninguna influencia sobre las emociones de uno. No pudo evitar enojarse cuando se mencionó al clan al que consideraba más responsable por la pérdida de su hijo y ciertamente no pudo evitar el sentimiento de traición cuando su hija parecía asociarse más con ellos que con su propia madre. Teniendo en cuenta que rara vez estaba presente en estos días, trabajando en asuntos del clan o tratando de pensar en una manera de devolver a su hijo al clan, debería haberlo esperado. Y, en cierto modo, lo había sido. Lo inesperado, sin embargo, fue que su hija terminó teniendo buenas relaciones con la heredera Yamanaka. Cuando regresó por primera vez a la aldea con ella, le habría gustado saber que las dos jóvenes Kunoichi se llevaban bien, pero después de enterarse del papel que habían jugado en que su hijo dejara su clan, dejara a la familia, no pudo evitar. Los odio. Las cosas solo empeoraron cuando se enteró de que Naruto ya no tenía nada en contra del clan e incluso estaba en términos decentes con ellos. Bueno, no realmente decentes, estaban aterrorizados de él, como deberían estarlo, pero no estaban dispuestos a molestarlo y se las había arreglado para usarlos a su manera. Lo más importante, no estaba enojado con ellos, diablos, había mencionado que probablemente debería agradecerles por lo que le permitieron hacer y en lo que se convirtió. Y si bien podía apreciar que se había convertido en un buen joven del que podía estar orgullosa, también se había alejado de la familia hasta el punto en que no solo no quería tener nada que ver con ellos, sino que en realidad se había ido. Y los reemplazó. Tenía una nueva familia, cuya mención tenía a todos los Yamanaka en la mesa tensos todas esas noches atrás, una familia que solo podía ser los lobos que la joven heredera había mencionado antes de que su clan se convirtiera en vasallo del suyo. Criminales, su bebé se había unido a los criminales hasta el punto en que los llamaría familia sobre ella, su propia madre. Y parecía feliz. Como si perderlos no hubiera importado lo más mínimo. Nada había dolido más que eso. Saber que su hijo no pensó en sus parientes consanguíneos, nada en ella, y simplemente pasó al siguiente grupo. Sabía que era horrible esperar que él se hubiera sentido devastado por su desaparición, pero eso habría sido de esperar, en este punto incluso bienvenido, pero esta simple apatía, la profesionalidad con la que se había dirigido a ella cuando finalmente logró encontrarlo de nuevo, ella no sabía cómo lidiar con eso.
La estaba destrozando. Se hicieron planes y se ejecutaron tan pronto como pudo, todo con la vana esperanza de recuperar lo perdido, pero ninguno de ellos funcionó, ninguno de ellos la acercó más a su objetivo de una familia completa. Y ahora estaba perdiendo a su hija. No estaba tan absorta en sus tareas como para no notar la distancia cada vez mayor entre ella y la joven Kunoichi a la que había pasado los últimos 4 años entrenando. Odiaba admitirlo, pero eso dolía aún más. Su hijo ya se había ido y una parte de ella, la parte de Kunoichi, reconoció eso y le dijo que siguiera adelante, pero que todavía tenía a su hija. Con cada intento de recuperar a su hijo, pasaba menos tiempo con ella, fracturando lentamente la familia que le quedaba. No pasaría mucho tiempo antes de que los perdiera a ambos y se quedara sola en este mundo, tal como había sido Naruto. Fue una mezcla de culpa, amor e instinto maternal lo que le hizo imposible simplemente abandonar la idea de recuperar a su hijo, pero en ese momento perder a su hija sería mucho, mucho peor. Y ese pensamiento, como todos los pensamientos relacionados con su familia, trajo consigo dolor. A pesar de sus intenciones, había abandonado a su hijo para que se las arreglara solo durante 4 años. Había peores lugares en los que podría haberlo dejado, ciertamente, Konoha era bastante amigable en comparación con las otras aldeas, pero eso no mejoraba las cosas. Ella, la líder del clan Uzumaki, había abandonado a su familia. Si hubiera otros adultos en el clan, se habría esperado que les entregara su jefatura y se exiliara del clan. Al igual que su hijo había hecho. Se había encargado de dejar el clan cuando tuvo una pelea con un compañero del clan de Konoha. Fue ejemplar, realmente, para cualquier miembro del clan que no fuera Uzumaki. Otros clanes podrían aprobarlo, incluso podrían aclamarlo como un héroe, especialmente porque logró salir victorioso al final sin arrastrar al clan. Los Uzumaki, sin embargo, nunca se abandonaron unos a otros. Si uno tenía un problema, todos tenían un problema y lucharían hasta el final para ver las cosas. Si Naruto hubiera querido declararse a sí mismo y por asociación a todo el clan Uzumaki como enemigo de los Yamanaka, el clan lo habría respaldado con orgullo. Pero no había ningún clan, era solo él. Ya había llevado a su hija del pueblo a un viaje de entrenamiento de 4 años. Y debido a que era solo él, se había liberado de su nombre y había tomado la lucha por completo sobre sus jóvenes hombros. Como Uzumaki, lo odiaba. Como Kunoichi ella lo aprobó. Como madre, se avergonzaba. Al final, supo, sin importar cuánto intentara echar la culpa a los demás, que todo esto era culpa suya. Hasta la última cosa que había sucedido era su culpa y solo su culpa. Incluso cuando ella lo negaba, la verdad siempre estaba ahí en la parte posterior de su cabeza, susurrándole mientras se volvía más y más difícil seguir adelante. Quería tanto darse por vencida, acurrucarse como un ovillo e ignorar al mundo. Pero no podía, ella hizo este lío y ella era responsable de arreglarlo, sin importar lo que tomara o cuánto tiempo tuviera que trabajar en ello. Y cuanto más trabajaba en ello, más arrojaba todo en él con una esperanza desesperada de poder deshacer lo que estaba hecho. Su hija sufría. Ella sufrió. Así como Naruto había sufrido. Todo volvió a él, ¿no? Algunas veces había estado tentada de culparlo por este desastre, pero él era solo la fuente del dolor, no la causa. Habían sido acciones fuera de su control las que habían causado todos estos problemas y aunque podía culpar a clanes como los Yamanaka o los Senju por sus problemas, no se atrevía a responsabilizar realmente a su hijo por sus problemas. Él, si alguien, fue la víctima en esta situación. Ni a ella, ni a su hija, y ciertamente no a los que habían ido contra él. Él había sido la víctima, pero ya no. Se había elevado por encima de eso y creó una vida para sí mismo lejos de todo. Estaba orgullosa de él por eso, pero ¿era realmente su lugar para estar orgullosa? La única influencia que tenía sobre el joven, el shinobi, en el que se había convertido era su ausencia y eso no era algo de lo que enorgullecerse. Naruto estaba perdido, tan perdido como podía estarlo, y cada día que pasaba su hija se alejaba más y más. Los últimos restos del clan Uzumaki, el clan más grande que jamás haya existido, se estaba desmoronándose hasta convertirse en nada después de todos estos años, y en algún lugar, en lo más profundo de los pozos más oscuros de su corazón, un lugar que se negó a reconocer, ella sabía que era su culpa. Y sus hijos estaban pagando el precio. Si se le diera la oportunidad, no dudaría en volver a cuando eran una familia completa y sabiendo lo que hacía ahora, nunca se habría separado del lado de su hijo. Habrían estado todos juntos entonces, juntos y felices.
Pero ya era demasiado tarde para eso, no podía deshacer sus errores. Tampoco podía aceptarlos, aceptar el terrible conocimiento de que era por ella que sus hijos ahora sufrían, que en realidad se encontraba preguntándose si debería abandonar a uno para quedarse con el otro. ¿Era ella realmente digna de tener algo si tuviera que tomar tal decisión? Al final, lo único que podía hacer era seguir intentándolo con la esperanza de que algún día pudiera hacer las cosas bien, que algún día podrían ser una familia una vez más. Pero en lo profundo de su corazón, en el mismo lugar ocupado por el conocimiento de que todo esto era su culpa, residía la verdad que no era lo suficientemente fuerte como para saber por temor a que se rompiera por completo. Su familia ya estaba perdida. Y no había nada que ella pudiera hacer. El aire del océano se había apoderado de él durante las últimas 2 semanas, al igual que la propia ciudad portuaria. Tal vez fue la sencillez de la vida de la gente aquí, o la alegría de la gente que contrastaba con el habitual pueblo nublado, o tal vez fue solo porque era suyo y ese simple pensamiento trajo consigo la misma sensación de libertad que él. Los aldeanos antes atormentados por el gobierno de Gato ahora se sienten. Sabía que no era el único que estaba disfrutando la idea de que este pequeño pueblo les perteneciera, ya que sabía que la heredera de Inuzuka, Ana, también se había encariñado con él en el poco tiempo que había estado allí. Ciertamente podía entenderlo, el sentido de responsabilidad que ella sin duda sentía era tal como él lo había sentido por primera vez al asumir el mando sobre las perspectivas rechazadas de Root que luego se convertirían en sus lobos. Solo que esto, un pueblo que servía como el centro de un país, una capital, o lo más parecido a uno que había tenido Nami no Kuni, se sentía como una responsabilidad mucho mayor que una simple organización, sin importar cuán grande fuera, nunca podría esperar. Para comparar con había algo en una aldea real, una estructura permanente que se asentaba en la luz en oposición a las sombras en las que se había sentido tan cómodo, que se sentía mucho más sólida. Había un sentimiento de responsabilidad asociado con cualquier posición de liderazgo, pero hasta que vio las caras de los civiles, que ahora dependían de ese liderazgo, nunca había parecido tan real. Sus lobos, a pesar de su deseo de cuidarlos, podían cuidarse solos y siempre podía confiar en que actuarían según fuera necesario para promover los objetivos de la manada. Pero los civiles, sin formación y sin conocer la verdadera naturaleza de sus protectores silenciosos, no eran tan autosuficientes y admiraban a los que ocupaban posiciones de liderazgo para que los guiaran a través de sus vidas sencillas. A diferencia del clan Hyuga en el que las ovejas acudían a un pastor, este era un grupo de personas que simplemente necesitaban tranquilidad y una sensación de seguridad mientras realizaban sus vidas lo mejor que podían. Y aunque él, Tsukiyomi, como lo conocían, no podía proporcionar eso, Ana se había enfrentado espectacularmente al desafío. La gente de Wave la adoraba. No necesariamente les desagradaban los lobos, aunque eran cautelosos, pero tener una cara para asociarse con el liderazgo de la aldea hizo maravillas para la moral de la gente. Teniendo en cuenta lo alta que se había disparado la moral después de la muerte de Gato y cuando la riqueza de Gato se usó para devolver a Wave a lo que una vez fue y hacia lo que podría convertirse, Naruto en realidad estaba un poco sorprendido de que la gente no hubiera sacado un Hyuga y proclamado la heredera de Inuzuka. Una diosa. Aunque supuso que eso era algo bueno. Ni siquiera podía imaginar cuántos problemas sería liderar un grupo con 2 cultos y 2 diosas diferentes. Eso sería una absoluta pesadilla administrativa. Los ojos morados recorrieron su entorno desde debajo de la capucha negra de su capa de viaje. En la distancia, podía ver a los aldeanos en sus vidas diarias sin preocuparse más que por lo que tendrían para cenar esa noche o su capacidad para impresionar a su interés amoroso. Fue un cambio refrescante tanto de la onda deprimida de la que le habían informado como de las celebraciones exuberantes que se estaban llevando a cabo cuando llegó por primera vez. No, esta simple alegría se adaptaba mucho mejor a la ciudad portuaria. Un pueblo de marineros y pescadores no era ideal para grandes celebraciones en todo el pueblo en las que el alcohol fluía libremente de las tiendas de Gato. Esa había sido una decisión bastante mala en nombre de sus lobos, en realidad, algo que no estaba dispuesto a repetir, pero el pueblo lo necesitaba y al final les hizo bien. Al alejarse de las calles distantes del único asentamiento oficial de Nami no Kuni, su mirada se fijó brevemente en el carruaje cercano que lo llevaría en su viaje para ser reconocido como el gobernante de Wave. Era simple, tediosamente así. Se había tenido mucho cuidado para asegurarse de que el carruaje pareciera lo más sencillo posible. Mantenido en buen estado, lo único que destacaba era lo normal que era.
Y aunque el ciudadano común no se dé cuenta de ese hecho, los señores y las familias que habitaban las ciudades capitales notarían que el carruaje se mantuvo inmaculado con un cuidado meticuloso. No necesitaba algo llamativo para mostrar su poder, nada brillante para llamar la atención. El carruaje gris oscuro lo elevó por encima de la chusma común, pero demostró que tenía mejores cosas que hacer que gastar su dinero innecesariamente. No estaba allí para socializar con señores menores o participar en competiciones de meadas entre los herederos de familias prestigiosas. No, iba a estar allí para hablar con el daimyo, para hacer negocios con los que la mayoría de ellos nunca podría soñar. Su carruaje, intimidante en su simple perfección y marcado solo con la cabeza de un lobo en un gris más claro, mostraba una sombría seriedad que nunca sería igualada por los nobles ricos que habían vivido vidas lujosas gracias a las hazañas de sus antepasados. No tenían lo necesario para pararse frente al daimyo como un aliado potencial en lugar de estar junto a él como otro desperdicio de espacio esperando su favor. Estaba por encima de ellos en formas que no podían comprender. Y aunque sin duda competían para superarse unos a otros con regularidad, su carruaje les diría de inmediato que no deseaba unirse a sus patéticas frivolidades. No se uniría a sus juegos porque ya estaba jugando uno mucho más avanzado de lo que jamás podrían presumir. Sí, este carruaje se adaptaría perfectamente a sus necesidades. Eso sin mencionar las innumerables etiquetas explosivas escondidas en su interior, listas para causar pánico masivo y caos en caso de que necesiten escapar. ¿Y quién sabe? Tal vez terminaría usándolo para amenazar al daimyo si las cosas salen mal, incluso podría terminar eliminándolo por completo. Brevemente jugó con la idea de reemplazar al hombre y su familia con lobos ahorcados y eliminar a cualquier miembro del personal que sospechara. No. Eso estaba yendo un poco demasiado lejos. Por el momento, al menos. Tendría esa opción en mente en caso de que algo saliera terriblemente mal o la guardaría para más tarde cuando no estuviera lidiando con tanto. Manejar los hilos de un hombre disfrazado de gran daimyo que estaba involucrado como tu aliado y apoyaba tu propia posición de daimyo era demasiado complicado para su gusto en este momento. Manejar a los Hyuga que seguían a Hinata ya era suficiente problema cuando tenía que permanecer desconocido y Hinata no era un líder natural. Por suerte, no necesitaba hacer mucho en ese sentido en este momento o no habría podido perder tiempo tan fácilmente para arreglar las cosas aquí en Wave y luego ir a negociar con uno de los gobernantes del mundo. Porque en verdad, los grandes daimyo eran los que tenían el mayor poder en este mundo, grandes aldeas ocultas a su llamada y ejércitos de samuráis listos para morir a sus órdenes. Y con el poder financiero que tenían, incluso podían contratar a países menores enteros para luchar por ellos, sin tener que recurrir nunca a la muerte de su propia gente. Era casi aterrador cuánto poder tenían esos hombres simples en la punta de sus dedos, listos para ser desatados sobre el mundo. Si incluso uno de ellos fuera lo suficientemente ambicioso, el mundo entero se vería envuelto por los fuegos de la guerra en una semana. Ese tipo de poder no debería estar en manos de aquellos que nunca habían luchado realmente, que nunca habían luchado de verdad. Como era de esperar, los pensamientos de su poder solo lo tentaron aún más a quitárselos. Quizás después de haber asegurado el respaldo, podría apuntar a uno de los otros grandes daimyo y tomar el control de su país usando un reemplazo. Sin embargo, probablemente mantendría eso en secreto de su patrocinador. Tal conocimiento ciertamente no le ganaría el cariño del hombre. Los países más pequeños, por otro lado, probablemente serían apreciados por el señor de los señores e incluso si lo mantuviera en secreto del mundo, simplemente había demasiado favor que ganar para mantener a su patrocinador fuera del círculo. Por desgracia, esos eran pensamientos y planes para otro momento. Tuvo que empezar por el principio y luego hacer planes para su crecimiento. Todavía no había forma de saber cómo respondería el mundo una vez que los lobos salieran a la luz. Los antiguos empleadores pueden estar complacidos de poder contactarlos fácilmente nuevamente, mientras que otros pueden temer que su participación pasada con el grupo salga a la luz y brille mal sobre ellos. Después de lidiar con eso, podría dedicarse a planear lo que empezaba a sonar como una oferta para apoderarse del mundo. Él mismo no tenía nada en contra de la idea a pesar de que no era su objetivo, aunque ciertamente no dolería, y si nada más, los pensamientos de eso podrían jugarse para su diversión durante el próximo viaje. Desafortunadamente, usar un carruaje significaba que viajaría a un ritmo bastante civil. Estas iban a ser 2 largas semanas. Desde el carruaje sus ojos se movieron hacia los pocos que lo rodeaban. A diferencia de la partida del equipo 7, la suya no estaría marcada por una gran multitud alegre. Era un hombre, un gobernante sin rostro, la gente no lo amaba.
Ana era su líder y él el hombre que estaba detrás de ella en las sombras. Su apoyo era evidente pero desapercibido para la población por algo más que eso. Los lobos fueron reconocidos como sus protectores y fueron aceptados a regañadientes después de su experiencia con Gato y sus matones. Aquellos que apoyaron a los wolves, agradecidos por la ayuda que les brindaron cuando trabajaron para Gato, fueron pocos y distantes entre sí. Era Ana para quien los lobos parecían trabajar o, al menos, con quien. Si Ana hubiera sido la que se hubiera marchado, no tenía ninguna duda de que incluso después de solo una semana de quedarse aquí y conocer a la gente, presentada como su líder, se reunirían para desearle un buen viaje. Ese era su propósito, después de todo, la figura decorativa que todos podían admirar con adoración. Su organización podría estar saliendo a la luz, pero él no estaría con ella. Su lugar estaba entre las sombras, acechando en el fondo y asegurándose de que nadie tuviera que ver lo que era necesario para que su luz existiera. Tenía que admitirlo, lo entristecía un poco, pero ese era el costo de sus acciones y con gusto pagaría por el bien de sus lobos. Las sombras estaban donde pertenecía y donde moraría por el resto de su vida. Sabía que estos testaferros algún día lo reemplazarían por completo a los ojos de aquellos a los que dirigía. Ya descifraba las formas en que Sai podía aplicar sellos idénticos al que usaba en los nuevos reclutas, lo que significaba que esos lobos solo lo verían cuando se les asignara una tarea que lo involucrara, algo poco probable considerando su condición de joven. No, solo oirían hablar de él de labios de los lobos mayores, instruidos en que las tareas eran su voluntad, la voluntad de un hombre que nunca habían conocido y que nunca verían. Con el tiempo, la conversación desaparecería salvo por el susurro ocasional de su nombre como si fuera una oración a algún dios perdido al que alguna vez habían seguido. Solo los escalones superiores de sus fuerzas lo sabrían mejor, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto tiempo hasta que solo Sai supiera de su presencia en el fondo, vigilando a los lobos y dirigiéndolos hacia un futuro incierto? ¿Cuándo sería Mai, a quien todos creían, para dirigir este vasto grupo? Cuando el rebaño y su diosa buscaron dirección en ella, cuando los lobos la siguieron, y cuando los Inuzuka, aliados con ellos, solo podían recordar vagamente al hombre que había comenzado todo esto. Sume reconocería el nombre pero tal vez lo descartaría, ya que nunca lo había conocido y creyendo en cambio que la joven que había conocido era y siempre había sido la verdadera líder escondida entre las filas. Ana, por otro lado, lo había conocido, aunque brevemente cuando expresó su confianza en sus habilidades y el futuro de Wave, y tal vez recordaría al individuo encapuchado que le había dado el puesto. Hinata sabría de él, por supuesto, dudaba que alguna vez pudiera olvidarlo, pero ¿qué importaría eso cuando ella era la diosa de los Hyuga? Su gente no sabría de él y, a medida que tuviera más y más confianza en su posición, dejaría de depender de él hasta el punto en que solo tendría que informar a Mai. Ya tenía una idea básica de cómo darle a Sai la capacidad de agregar el sello, cuánto tiempo más pasaría hasta que se desvaneciera en la oscuridad, olvidado por aquellos que había reunido. Mientras todos se movían hacia la luz y vivían con sus vidas al aire libre, sin restricciones por el secreto o la amenaza de no estar preparado para enemigos potenciales, él estaría atrapado para siempre en las sombras y permanecería allí hasta el día de su muerte. Tenía que preguntarse si esto era algo así como la propia vida de Danzou, comenzando fuerte, desvaneciéndose y al final reducido a poco más que un consejero. El viejo Warauk le ofrecería consejos al Kage, no sería más que otra opinión para que Mai la considerara mientras dirigía el imperio que él construyó. Tendría que comenzar a darle a Mai más poder, en ese caso, prepararla para liderar por completo mientras él desaparecía, aunque lentamente, en el fondo para nunca más ser visto. Era su destino, al parecer, perder todo lo que tenía. En este caso, sin embargo, lo que perdió no necesariamente desaparecería. Todavía podría contemplarlo con cariño mientras crecía más allá de lo que jamás hubiera imaginado, expandiéndose y cambiando para adaptarse al mundo al que lo había traído. Era mejor, supuso, que perderlo por completo. Su orgullo, como mínimo, continuaría ileso, asegurado para siempre por el éxito continuo de lo que había creado. Se le ocurrió que su orgullo, una de las mayores debilidades que tenía, era realmente lo único en lo que podía confiar para permanecer con él hasta el amargo final. Sus lobos continuarían expandiéndose y conquistando, apoyados por el rebaño y los perros de Konoha y con el respaldo de un daimyo. Continuaría para siempre, sin él. Pero el orgullo de su creación permanecería con él hasta su final, cada victoria lograba otra para sí mismo. Se volvería amargado, de eso no tenía ninguna duda, pero al menos sus lobos estarían bien cuidados. Y al final, ¿no es eso todo lo que importa? Sacudió temporalmente la idea de su mente.
Tendría 2 semanas para reflexionar sobre esto, no tenía mucho sentido hacerlo ahora que estaba parado cerca del carruaje que lo llevaría a una de las 5 grandes capitales. 10 lobos lo acompañarían en este viaje. 2 conduciendo el carruaje, 2 en la parte trasera del carruaje y 3 flanqueándolo a cada lado. Se mantuvieron apartados de los demás, sus pertenencias guardadas en pergaminos sobre su persona y listos para servir a su señor con todo lo que tenían. El otro grupo era aún más pequeño. Ana y Sai estaban uno al lado del otro, flanqueados por 2 lobos cada uno. Y eso fue todo. El señor no oficial de Nami no Kuni no se iría a una multitud en ningún sentido de la palabra y nunca regresaría a una. En lo que respecta a la gente, su gente, estaban dirigidos por Inuzuka Ana y todo lo que salía bien se le atribuiría para siempre a ella y a los lobos con los que trabajaba. No era nada para esta gente, para esta tierra, pero era suya y se aseguraría de que la cuidaran. No hubo vítores cuando subió al carruaje, ni saludos de la multitud ni los buenos deseos de los aldeanos. No se dijo ni una palabra cuando desapareció en el carruaje de madera y cerró la puerta detrás de él. Su séquito de lobos tomó posiciones alrededor de él. Mirando por la ventana, el mundo comenzó a arrastrarse lentamente mientras tomaba su viaje y daba el primer paso hacia su desaparición. Los lobos se volverían legendarios bajo su guía, una parte de la historia tan grande que nunca sería olvidada, pero él no era un lobo, y pronto sería olvidado. Pero eso estaba bien. Los lobos continuarían mucho después de que él se hubiera ido y, a través de eso, a través de su hijo, viviría para siempre. Porque incluso si fuera olvidado por completo, siempre sería él quien comenzó todo. Siempre sería el padre de los lobos. En su opinión, el estado de ánimo parecía inapropiadamente sombrío, como si se dirigiera al bloque del verdugo en lugar de ir camino a ser reconocido como señor por uno de los 5 grandes daimyo. No habría aplausos, los Uolbes eran demasiado profesionales para eso, pero el silencio tampoco parecía correcto. Y luego estaba la falta de todos. Ni un solo aldeano estaba presente a pesar de lo que el hombre frente a ella había hecho por todos. Demonios, solo su presencia generalmente significaba que algunos aldeanos estarían cerca, pero la reunión de lobos evidentemente fue suficiente para evitar que investigaran el extraño suceso. Ella frunció el ceño ligeramente ante el pensamiento. No estaba bien que la gente de Nami no Kuni la elogiara por lo que había hecho y confiara más en ella que en el mismo grupo que había asegurado su libertad. Pero ni una sola vez había escuchado a ninguno de los lobos quejarse, parecían aceptarlo y continuar a pesar de todo. Eso, o tal vez simplemente no les importaba, preocupados solo por la voluntad de su líder. Y su líder era él. El clan Inuzuka era conocido por su lealtad, pero la suya palidecía en comparación con la lealtad que los lobos tenían hacia Tsukiyomi. Inuzuka se apoyaría mutuamente en cualquier cosa, los Uolbes pasarían por cualquier cosa por Tsukiyomi. Normalmente diría que eso es algo malo, pero a pesar de lo que otros podrían haber hecho en su lugar, Tsukiyomi no parecía tener ninguna intención de aprovecharse de eso. De hecho, parecía más preocupado por las necesidades de su ejército que por las suyas propias. Ciertamente era encomiable, especialmente para alguien tan joven, pero algo todavía se sentía tan mal en toda la situación. La mirada en sus ojos por una cosa parecía tan fuera de lugar en el rostro de un hombre que iba a reunirse con un daimyo para hablar sobre el futuro de su país. En lugar de emoción, una calma fría, o incluso el pánico que ella esperaría que la persona promedio sintiera, él simplemente parecía perdido en sus pensamientos, pero había una sensación de resignación a su alrededor que ella simplemente no podía entender. ¿Esto fue algo bueno, no? ¿Por qué sentía que él estaba a punto de sellar su destino? Era una sensación incómoda, por decirlo menos, y no le gustaba en lo más mínimo. En la semana que había estado aquí, Tsukiyomi había demostrado ser un líder capaz amado por sus seguidores. No, esa no era la palabra adecuada para describir a sus lobos, no eran seguidores, eran una manada, su manada. Y su manada, su familia, lo admiraba como ella siempre había admirado a su madre. No era solo su alfa, era su padre, su padre. Independientemente de la edad, cada uno de ellos lo admiraba en busca de orientación y aceptación. Incluso ella, que solo había estado aquí por una semana, estaba comenzando a verlo como el padre que solo había conocido brevemente antes. Pero los padres a veces hacían sacrificios por sus hijos, ¿no es así? Era por eso que parecía tan resignado a un destino que ella no podía comenzar a adivinar. ¿Qué planes tenía, que había conseguido ocultar incluso a sus fieles seguidores? Ella solo esperaba que fuera lo que fuera no lo afectara demasiado. Su manada quedaría devastada si se perdiera y dudaba que pudiera continuar sin él.
No tenían ninguna razón para proteger a Wave, ninguna razón para aliarse con su clan más allá de la voluntad de Tsukiyomi. Si algo sucedía, perdería a Wave, su clan perdería al mejor aliado que jamás había tenido, Nami no Kuni perdería a sus libertadores y protectores, y los lobos perderían su propósito. Todo se derrumbaría sin él. Y él lo sabía, ¿verdad? No había forma de que continuara con algo si amenazaba a la manada que había trabajado tan incansablemente para darle un lugar en este mundo. Y, sin embargo, no podía apartar la vista de sus ojos de su mente incluso cuando él entró en su carruaje y se dirigió hacia la capital. Algo lo estaba preocupando profundamente, algo que ella probablemente no podía esperar entender por completo, pero fuera lo que fuera, él lo había aceptado, para bien o para mal. Solo tendrían que confiar en él y en su juicio, porque esta era su manada y ahora ella estaba involucrada con ella. Tan pronto como los Inuzukas se unieron a los lobos, sus manadas se convirtieron en lo mismo a los ojos de la heredera. Su madre era el alza. Tsukiyomi era el alza. Mai, esa extraña joven, estaba en algún lugar entre los dos, no del todo igual pero tampoco muy por debajo de ellos en el nivel que estaban ella y Sai. Juntos eran la cabeza de esta nueva manada. Madre, padre, heredera, comandante y la extraña niña que parecía haber llamado la atención de ambos padres. Juntos eran una familia. Juntos eran una manada. Juntos eran fuertes. Pero sin Tsukuyomi, todos se derrumbarían. Esperaba que lo que fuera que le molestaba se resolviera pronto y lo dejara en paz. Ellos lo necesitaban, ella lo necesitaba. La joven heredera que nunca antes se había encontrado deseando un padre terminó encontrando uno después de haber conocido al hombre por solo una semana y por primera vez en años su familia se sintió completa. No estaba dispuesta a perderlo ahora. No después de haberlo encontrado. Él era el padre de los lobos, su padre, tal vez incluso de verdad algún día en el futuro, y estaría condenada si él pasaba por lo que fuera que lo molestaba tanto solo cuando ella estaba aquí y podía apoyarlo. Y apoyarlo lo haría, con todo lo que tenía. El padre de los lobos no se merecía menos. Capítulo 33. Otro bache en el camino sacudió el transporte, pero no era algo a lo que su único ocupante no se hubiera acostumbrado. Al principio les pareció una sensación bastante extraña, estar constantemente tirados por las carreteras en ruinas de un país sospechosamente pobre, pero a medida que pasaba el tiempo y las carreteras aumentaban tanto en calidad como en desgaste, se acostumbraron bastante a la extraña sensación de ingravidez. Que tantas veces acompañaba a los baches que se hacían cada vez menos frecuentes. Por supuesto, esto no impidió que los diversos baches interrumpieran constantemente sus pensamientos y tratar de anticipar el siguiente le hiciera más daño que bien, ya que le era imposible predecir el camino y todas sus pequeñas imperfecciones cuando nunca antes había visto en eso. Y, si bien puede haber sido tentador quitar las persianas de la única ventana del carruaje y simplemente ver pasar el mundo, no fue una buena idea. Cuanta menos gente pudiera verlo, más posibilidades tenía de llegar a su destino con vida. No es que él supiera de alguien específico actualmente fuera de su vida, pero siempre era mejor estar seguro, algo que sus guardias entendían con bastante claridad. Es por eso que le habían suplicado que se abstuviera, después de todo. Por mucho que le gustaría ignorarlos para terminar con el puro aburrimiento que lo atormentaba, sabía que tenían razón y si mantenerse en las sombras ayudaba a aliviar sus preocupaciones aunque sea una fracción, con gusto nunca volvería a ver la luz de día. Las sombras. Era casi gracioso la frecuencia con la que sus pensamientos se desviaban exactamente por este camino. Por otra parte, tal vez no. Los lobos eran su orgullo y alegría, una familia que había hecho para sí mismo y que nunca se volvería contra él. Amaba a su manada, no quería nada más que lo mejor para ellos, pero para hacer eso tenía que dividir su enfoque, peligrosamente. Los lobos eran bastante autosuficientes incluso ahora, cualquier distracción de su parte tendría un efecto insignificante en su bienestar, algo que estaba seguro de que Sai podría compensar con creces, o algo que habría sido, si los lobos sido tan estable como le gustaría. No era como si estuvieran en peligro de desmoronarse, sino todo lo contrario, todavía estaban creciendo y rápidamente. Uno podría incluso pensar que estaban creciendo demasiado rápido para su propio bien y, aunque no estaba completamente seguro de la verdad de esa afirmación, estaba seguro de que estaba creciendo demasiado rápido para él. A pesar de haber dejado la mayor parte en manos de Mai Sai en la preparación de su carrera shinobi con Konohagakure no Sato, todavía estaba muy involucrado en ese momento y con su carrera teniendo un revés tan drástico, aunque quizás también una bendición increíble, si no fuera por él. Que para los lobos, pero probablemente para los dos.
Solo había podido dedicarse más al bienestar de su manada. Ahora, sin embargo, recibió en su mayoría informes vagos y detalles ocasionales que necesitaban su última palabra. Incluso estando en el país que acababa de tomar, recibió poco más que informes de estado, mientras que Sai y un personal administrativo que crecía lentamente se encargaban del funcionamiento interno, la mitad del cual probablemente sería reasignado para ayudarlo, aunque en su mayoría Inuzuka Ana. ¿Cómo se gobernaba Nami no Kuni? Simplemente había demasiado para que una persona esperara manejar sola y solo un tonto lo intentaría. Un tonto, o Danzou. Por supuesto, Danzou tenía varias ventajas de las que él mismo no podía darse el lujo. Por un lado, Danzou, a pesar de operar globalmente, operaba a una escala mucho menor. Era testimonio de la habilidad del hombre que podía hacer todo lo que hizo con una organización tan pequeña. Bueno, pequeño no era lo mejor para describir a Root, pero ciertamente no era muy grande. A falta de una mejor descripción, tenía un tamaño decente, de hecho, se podría decir que era el tamaño perfecto para los usos de Danzou. Eso no quiere decir que a Danzou no le hubiera gustado tener muchos más operativos, pero la forma en que lo hizo, el hecho de que tenía que tener las cosas de cierta manera y no las aceptaría de otra manera, significaba que perdió una oportunidad. Muchos agentes potenciales. De hecho, estaba bastante complacido con eso, porque si Danzou no requiriera que todas sus fuerzas estuvieran perfectamente condicionadas, algo que fallaba la mayoría de las veces, ya que no todos podían estar condicionados o funcionar después, él no lo habría hecho. Su propio pequeño ejército. Solo por eso, realmente debería enviarle un regalo al hombre, tal vez una buena botella de vino. Pensándolo bien, el hombre podría estar un poco demasiado paranoico para algo así, lo que sería simplemente una pérdida de buen vino. Tal vez algo como un pen, no, demasiado fácil para esconder billetes explosivos, el hombre no se arriesgaría sin un examen minucioso e incluso entonces probablemente lo descartaría. Puede que no tenga enemigos, pero Danzou sin duda los tiene. Tendría que poner esa idea en un segundo plano, Danzou no era el tipo de persona que sería fácil de comprar. Explorar los mercados al azar tenía más posibilidades de producir algo de lo que pensaba, porque cuanto más pensaba en los pensamientos, más fácil era encontrar formas en que el regalo podría ser dañino. Si no se detenía pronto, se encontraría tan paranoico como el viejo halcón. No es que la paranoia fuera algo malo, especialmente en esta profesión, pero realmente no tenía ganas de ser tan paranoico como el líder de Root, al menos no tan temprano en su vida. Si bien muchos podrían argumentar que la paranoia le permitiría vivir hasta una edad en la que considerara apropiado ser paranoico, preferiría disfrutar esos años. Muchas gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí. Volvamos a las ventajas de Danzou. Además de tener menos gente que él, cada operación era, naturalmente, más pequeña. No podía arriesgar a sus agentes y no podía enviar refuerzos si algo salía mal en la mayoría de los casos. Con ese fin, las cosas debían ser simples y directas, para no arriesgarse a una complicación importante que arruinara todos sus planes. Debido a que Danzou realmente no hizo planes pequeños, solo se trataba de muchas misiones pequeñas a corto plazo que podían ajustarse fácilmente para dar cuenta de desarrollos invisibles a largo plazo. Era ese método al que el hombre debía la mayor parte de su éxito y dudaba que el veterano retirado cambiara un sistema tan efectivo en el corto plazo. En ese sentido había otra gran ventaja, el estado de retiro de Danzou. Si bien todavía se desempeñaba como asesor, aunque no oficial, y tenía un asiento en el consejo, por lo que en realidad no sabía. Tal vez era un asiento del clan, pero era más probable por alguna otra razón, tal vez otorgado por sus servicios, sus experiencias, o incluso por el Tribunal de Bomberos Imperial por alguna razón que no conocía. Danzou todavía tenía mucho tiempo libre para la microgestión meticulosa y el análisis de la misión que hizo para garantizar que su organización continuara funcionando sin problemas. Y si bien el trabajo puede haber sido tedioso, funcionó de maravilla para la eficiencia de Root y le permitió conocer sus operaciones en curso que no muchos otros líderes podrían reclamar. Fue bastante impresionante, en realidad. No era algo en lo que estuviera tan interesado en sí mismo, pero aún así era impresionante. No, aunque le gustaría estar más involucrado, de hecho, realmente hubiera preferido trabajar junto a sus wolves en el campo, no necesitaba estar tan involucrado. Era preferible un buen término medio. Desafortunadamente, también tenía más de qué preocuparse que Danzou, a saber, los dos grupos adicionales que estaba tratando de mover para su ventaja. Los Hyuga en este momento no estaban al tanto de su influencia, pero también eran algo con lo que tenía que tener mucho cuidado.
Su falta de acción se debió tanto a que no necesitaba usarlos en este momento como a que tenía que tener mucho cuidado con la forma más mínima en que él y sus lobos podrían interactuar con ellos. A menos que él fuera el objeto de él, nunca más volvería a tratar con otro culto. Alguna vez. La lealtad y la devoción eran buenas, pero era demasiado maldito problema para que valiera la pena. Si Hinata no los hubiera estado guiando, y si él no hubiera sido quien indirectamente la puso allí, no lo habría tocado. O, mejor dicho, lo habría tocado siendo inexperto como era y luego se habría lavado las manos rápidamente del asunto. Los testaferros como Sai funcionaron bien, especialmente porque los lobos ya sabían quién estaba realmente a cargo, pero los líderes de culto eran demasiado. Eso sin mencionar la situación en la que se encontraba actualmente su pequeña diosa. El culto sin el clan o el clan sin el culto habría sido suficiente problema, pero no podían permanecer separados, ¿o sí? Por supuesto que no, tuvo que lidiar con que ambos estuvieran tan entrelazados que un movimiento en falso podría desencadenar la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Eso, ciertamente, estaba un poco fuera de lugar, pero si alguna vez lo confrontan, probablemente afirmaría estar canalizando su danzo interior. Si uno hubiera estado en Kumokagure no Sato, probablemente diría que ambos canalizaron un Omoi interior, aunque afortunadamente ninguno llegó tan lejos como solía hacerlo ese joven espadachín. Algo que haría que aquellos que conocían a dicho espadachín estuvieran muy agradecidos y no un poco celosos. Afortunadamente, era poco probable que los caminos de los grupos, separados como estaban, se cruzaran alguna vez. A nivel personal, al menos. Todavía había mucha animosidad entre las dos aldeas que existían en una paz incómoda y, si bien podían cruzarse en el camino, las posibilidades de que incluso se hablaran entre sí de otra manera que no fueran burlas, insultos y tal vez algunas amenazas eran astronómicamente bajas. Si el compañero de equipo de Omoi, Samui, estuviera presente, la lista sin duda crecería para incluir coqueteos, insinuaciones y comentarios sexuales bastante groseros sobre el tamaño de sus senos. Si su amigo Yujito estaba allí, uno podría esperar mucho doble sentido. En cualquier caso, estaba casi garantizado que sería seguido rápidamente por gritos de dolor y lamentables gemidos masculinos. Y tal vez el final de algunos linajes. Entonces, dejando a un lado el Omoi interno, si no tuvo cuidado al tratar con el culto y el clan del que se generó, muy bien podría provocar una guerra a escala global, probablemente en tan solo unas pocas semanas. Con los problemas entre las familias principal y secundaria que habían existido desde que cualquiera podía recordar y el estado actual del clan como el más grande y poderoso, al menos en cuanto a mano de obra, ya que Senju y Uzumaki todavía los superaban en posición política a pesar del estado actual de los dos clanes que alguna vez fueron grandes, significaba que si estallaba una guerra civil, dejaría a Konoha vulnerable. Si eso no fuera suficiente para atraer a los viejos enemigos a atacar la aldea que había perdido tan recientemente al famoso clan Uchiha, el hecho de que cualquier conflicto dentro del clan Hyuga provocaría que la aldea intentara interferir. Y, si bien podrían tener éxito en detener a la rama familiar, o tal vez aprovechar la oportunidad de eliminar a la familia principal para tener un mayor control sobre el clan, era igualmente probable que Konoha se viera arrastrada a una guerra civil. Hizo una ligera mueca ante la idea. Aunque lo había evitado, sus acciones anteriores contra Yamanaka casi desencadenaron una guerra civil y tuvo la oportunidad de volver a hacerlo cuando Kusina usó su autoexilio como razón para ir contra el clan de Mindwalkers. Si algunos de los clanes se hubieran opuesto a ella, no tenía dudas de que las cosas se habrían convertido rápidamente en violencia. No habría importado al final y no estaría tratando de evitarlo ahora, la cuarta guerra Shinobi ya se habría desatado. De hecho, podrían haber estado luchando en él ahora mismo, pero lo más probable es que ya hubiera terminado y los vencedores simplemente estarían luchando entre ellos por los restos más grandes de lo que una vez había sido la primera aldea oculta. Amaba a Konoha, era su hogar, pero no estaba tan ciego como para ver cuán débiles se estaban volviendo. Los estándares estaban cayendo, la cantidad de personas que se unían a las fuerzas Shinobi estaba disminuyendo, probablemente la razón por la cual los estándares estaban cayendo, la gente se estaba volviendo gorda, perezosa y complaciente y, aunque él era un líder increíble y Shinobi, Sarutobi Hiruzen había superado con creces su capacidad. Prime se notaba. Dolorosamente así. Todavía respetaba al hombre por lo que había hecho y por lo que había pasado, pero el hombre no debería estar liderándolos en este momento, en tiempos de paz o no. Iwa siempre buscaba desgarrar sus gargantas con shinobi conocidos por su terquedad casi a la par con el casi extinto clan Uzumaki y el impulso para seguir adelante independientemente de las condiciones.
incluso cuando el Yondaime Okage los atravesaba como un huracán a través del papel de arroz, se negaron a detenerse y cargaron hasta que cayó el último hombre. Fue valiente, increíblemente estúpido, pero, sobre todo, peligroso. Muy peligrosa. Uno tenía que respetar a un enemigo que no flaquearía ni siquiera en probabilidades imposibles, que sacrificaría su vida por el bien de su país y por la más mínima posibilidad de acabar con su enemigo. No era muy parecido a un ninja, pero no había tantos en estos días que lo fueran. Eran guerreros, como la mayoría de los shinobi modernos, pero más parecidos a bandidos que a samuráis. No, esa era una mala comparación, tenían la energía y el salvajismo de los bandidos, pero eran más peligrosos que eso y compararlos con esa basura común era un insulto a su habilidad y tenacidad. Iwa y sus hijos eran como bárbaros, tribus de guerreros que seguían adelante, sin preocuparse por sus propias heridas, mientras sus enemigos saciaban la sed de la tierra sobre la que caían y sus cadáveres en descomposición alimentaban la matanza de cuervos que observaban los campos de batalla con atención. Los ojos vidriosos de la muerte. Iwa no era un enemigo para tomar a la ligera, incluso después de todos estos años y todos los tratados que se habían establecido para evitar más conflictos en la escala de las guerras mundiales anteriores de Shinobi. No había duda de que esos mismos tratados solo se preocupaban en Iwa si uno de sus enemigos dejaba de seguirlo, algo que no hacía nada que les brindara la oportunidad de ser menos reservados y de ir más allá con lo que ya estaban haciendo sin temor al dedo apuntando en su dirección. Iwa mantuvo sus armas afiladas, incluso en tiempos de paz, y siempre estaban ansiosos por recuperar el orgullo por el bien de sus propios guerreros perdidos en el campo de batalla contra Namikaze Minato. No es que realmente pudiera culparlos. Kumo era, en cierto modo, similar a Iwa. Como los escondidos en las piedras, siempre estaban listos para la guerra. A diferencia de ellos, podrían tener éxito. Iwa enviaría generación tras generación a la puerta de sus enemigos y solo lograría pintar la tierra alrededor de la aldea de rojo. Cada generación sería más feroz y más dispuesta a dar la vida por la oportunidad de vengar a sus padres caídos. Eventualmente, la puerta se rompería y atravesarían la aldea enemiga como una horda de bestias voraces. Kumo marcharía hasta una puerta. No habría una puerta en pie por la que pudieran salir. Pensamientos de Iwa trajeron a la mente la palabra salvajismo, pero Kumo sin duda era profesional. A diferencia de los vastos ejércitos de Iwa, el de ellos era más pequeño, pero cada shinobi fue entrenado a un nivel muy por encima de sus contrapartes de Iwa. Kumo era militar y vivía para la guerra. No le importaba si estaba luchando por uno, preparándose para uno o recuperándose de uno. Kumo era la guerra, comía, respiraba y dormía a la guerra y cuando sonaban las trompetas eran los primeros sabuesos en saltar desde la puerta de su aldea y atravesar a sus enemigos. Había una sensación de precisión con Kumo, la idea de que no se desperdiciaba ningún movimiento, y era de esperarse de un pueblo que favorecía la espada casi tanto como la infame niebla sangrienta. Iwa seguiría intentándolo hasta que lo consiguieran, Kumo no lo intentaría hasta que la victoria estuviera asegurada. Entre los dos era difícil determinar cuál era la mayor amenaza, ya que ambos eran enemigos peligrosos a los que enfrentarse en el campo de batalla. Por supuesto, si se enfrentaban a uno, era inevitable que el otro pronto se uniera. No era sorprendente, durante mucho tiempo Konoha había sido considerada la mejor, incluso cuando los otros dos poseían mucho más poder del que Konoha no podía esperar juntar. La oportunidad de derribar la primera aldea oculta y establecerse en la cima de la nueva cadena alimenticia no se dejó pasar fácilmente y el conocimiento de que era una de las otras aldeas para ganar la mayoría de Konoha entonces era probable que pudieran conquistar a los demás. Por lo que a Konoha le faltaba en mano de obra, tenía un excedente de recursos, siempre lo había tenido, y ese era un hecho que nunca pasaba desapercibido para las otras aldeas. Hashirama había elegido sabiamente la ubicación de Konoha y el pueblo se había beneficiado de ella desde entonces. Los otros pueblos, aunque defendibles, estaban demasiado apartados y tenían una seguridad tan estricta que no podían beneficiarse del comercio, dejándolos a depender únicamente de lo que podían producir ellos mismos. Esas mismas posiciones defendibles significaban que no era mucho. Solo Kirigakure evitó una situación tan desafortunada al tener fácil acceso al océano, lo que permitió un transporte marítimo limitado y abundante marisco. De hecho, su nuevo país una vez había comerciado bastante con Kirigakure, pero desde que comenzaron las purgas de la línea de sangre, la aldea se había aislado del mundo.
Probablemente era la razón por la que Nami no Kuni estaba en una situación lo suficientemente mala como para que Gato se hiciera cargo. La pérdida de tal fuente de comercio habría causado estragos en su economía. Hablando de Kiri, Konoha tuvo bastante suerte de que estuvieran demasiado ocupados con sus propios problemas para intentar algo, aunque aún quedaba la amenaza constante de que los problemas de Kiri podrían extenderse más allá de las fronteras de Mizuno Kuni y arrastrar al resto del mundo a su lío. Era, quizás, la razón por la que se había evitado otro conflicto. Kiri estaba más cerca de Iwaikumo que de Konoha, algo que esos pueblos solían usar para justificar tener fuerzas que excedían con creces lo que permitían los tratados, y ninguno quería ser atrapado peleando una guerra en dos frentes. Por otra parte, la tensión que los problemas de Kiri causaron por sí solos podría desencadenar una guerra que muy bien podría terminar antes de que Kiri se abriera nuevamente al mundo que la rodeaba. Eso sin duda sería interesante, solo podía imaginar la confusión que uno sentiría al saber que de alguna manera se habían perdido una guerra mundial y Shinobi. Kirigakure era bien conocido por su insaciable sed de sangre. No les importaba si estaban matando a los forasteros o a sus vecinos, solo querían derramar sangre. En algún lugar entre el salvajismo de Iwa y la precisión militar de Kuno, si Kiri no hubiera estado aislado del mundo luchando contra sí mismo, sin duda serían la mayor amenaza a la que se enfrentaría cualquiera de los pueblos. Si esos tres países unieran sus fuerzas, no había duda de que Konoha sería aniquilada por completo y su única aliada, Suna, no sería de ninguna ayuda. En una situación financiera terrible y con mano de obra limitada porque no había suficientes misiones para que el camino del shinobi fuera una carrera ampliamente viable, Suna apenas se consideraba un pueblo más grande. Solo el gran tamaño de Kaze no Kuni y la riqueza acumulada por su daimyo de las diversas minas del desierto les otorgó tal estatus. Teniendo en cuenta cómo su daimyo tenía una tendencia a ir a Konoha para sus necesidades, donde Shinobi podía estar mejor entrenado y un excedente de trabajos significaba tarifas más baratas, era tan probable que Suna se opusiera a ellos como que les ofreciera ayuda. En ese sentido, no estaba realmente seguro de por qué todavía tenían una alianza. A menos que fuera una precaución provocada únicamente por la proximidad, realmente no podía ver cómo Konoha se beneficiaba de ello. Ya tenían una paz tensa con el resto del mundo y Suna ciertamente no era amigable, su shinobi era bastante hostil con los supuestos aliados, no es que se les pudiera culpar por su situación actual, así que a menos que Konoha estuviera planeando ofrecer ayuda. Lo que realmente debería haberse hecho hace mucho tiempo para promover lazos más fuertes y darles un aliado confiable, realmente no vio el punto. Por otra parte, tampoco era su lugar. No era ni el Hokage ni los asesores a los que confiaba sus planes. Por alguna razón, todavía estaban aliados con Suna, para bien o para mal, solo tendría que aceptarlo y seguir con sus propios asuntos. Negocios que, naturalmente, incluían estar listos en caso de que Suna se volviera contra ellos. No podían hacer mucho contra el pueblo en sí, las arenas del desierto brindaban una amplia defensa, pero tener un ejército adicional que pudiera ir contra ellos debería resultar devastador. El hecho de que al moverse hacia el norte pudiera usar sus tropas para atrapar a cualquier ejército de Suna entre sus lobos y los shinobi de Konohagakure fue solo un beneficio adicional de tener la mayoría de ellos estacionados en las afueras de Inokuni. Aquí está, pensando en todos estos otros pueblos que se preparan constantemente para la guerra y es exactamente lo mismo que está haciendo actualmente con su nuevo país. El mundo shinobi, al parecer, existía solo para la guerra. No fue una gran sorpresa. Pero una vez más estaba dejando que sus pensamientos se alejaran de él. Los lobos se estaban volviendo demasiado grandes para que él tomara control directo y diario sobre ellos, el culto en medio del clan Hyuga era solo una de las situaciones delicadas que podrían desencadenar otra guerra mundial, y tenía aún más en su plato. Lidiar con. Afortunadamente, el único otro grupo, en este momento, y con suerte por un tiempo aún, era el clan Inuzuka de Konohagakure. Gracias a los dioses por el Inuzuka. A diferencia de los otros dos grupos, él no tenía el control de los Inuzuka y eran 100% autosuficientes. No podría contactarlos en el próximo año y estarían bien porque habían estado bien antes de que él se acercara a ellos. Eran un clan de Konoha, uno con una posición baja pero sólida que no cambiaría sin mucho trabajo. O un poco de ayuda. Ahí es, por supuesto, donde él y los Wolves entraron. Brindaron apoyo a Inuzuka y, a cambio, Inuzuka buscaría sus mejores intereses en Konoha. Con la heredera ahora trabajando junto a los lobos en una posición que le permitía el control casi completo de un país rentable y una forma de apoyar fácilmente a su clan con dichas ganancias, no tenía que preocuparse de que Inuzuka se volviera contra él en el corto plazo.
Sin embargo, tenía que vigilar la información que le enviaban y dar respuestas lo suficientemente rápido para que pudieran actuar. Por el momento, no necesitaba que hicieran mucho, y que se beneficiaran de la asociación seguramente los complacería, pero a diferencia de los Hyuga, donde era peligroso moverse, simplemente no necesitaba a los Inuzuka de inmediato. Algunos de ellos estaban en Naminokuni mientras la heredera se preparaba para gobernar el país, públicamente, por supuesto. No tenía dudas de que tendría que hacer la mayor parte del trabajo para que todo funcionara sin problemas en el fondo. En Konoha ya estaban al tanto de sus nuevos socios. Probablemente podría estacionar a algunos lobos en su complejo de seguridad o incluso entrenar a algunos de sus miembros, pero por el momento se abstendría de eso. Sin embargo, ciertamente no sería reacio a tener algunos lobos con Ninken, o incluso solo perros entrenados. Eso sería infinitamente beneficioso. En realidad, cuanto antes empezaran mejor, tendría que mandarle un mensaje a Mai para ver si podía arreglar algo. Recogiendo el cuaderno que había quedado abierto en el asiento de al lado, rápidamente anotó la idea para no olvidarla. Olvidar era poco probable, por supuesto, especialmente cuando el pensamiento probablemente estaría rondando por su cabeza hasta que algo más apareciera para reemplazarlo, y no había mucho a su alrededor que sirviera como distracción, pero siempre era mejor estar seguro que lamentar. Fue por esa misma razón que no había traído ninguno de los archivos de la mansión de gato para revisar durante el viaje. 3 días después, había comenzado a preguntarse si al final no habría valido la pena el riesgo. Realmente ni siquiera necesitaba preguntarse sobre eso, ya sabía que tal riesgo nunca valdría la pena, pero al menos habría sido algo que hacer. Ociosamente, se preguntó si había habido libros en la mansión de gato, era probable, y se maldijo por no haber cogido algunos para el camino. Si bien el viaje le había dado mucho tiempo para pensar en sus lobos, una distracción realmente habría sido agradable. Hubo tantas veces que podía pensar en la situación actual de los diversos grupos con los que estaba involucrado antes de comenzar a preocuparse por lo que podría salir mal. Pensar en lo que podría salir mal era exactamente lo que debería tratar de evitar en su camino a visitar a un daimyo, porque a pesar de que no lo demostró y sus lobos no se darían cuenta, estaba más que nervioso. Este no era un hombre al que pudiera haber asesinado inmediatamente o al que pudiera chantajear. Las amenazas no funcionarían, el sistema legal no ayudaría contra su propia autoridad suprema, y los ejércitos samurái de los grandes señores no eran nada de lo que burlarse. Si no lo hacía bien, corría el riesgo de perder Wave cuando los otros pueblos inevitablemente enviaban sus propias fuerzas para tomar el control. No lo harían público, por supuesto, probablemente usando a un tercero para hacerse cargo y manejar todo, pero el hecho era que ese grupo tendría el apoyo de la aldea o incluso del señor rival que lo perseguía, algo que no podía hacer. Te reclamo tener todavía. Y aunque sabía que cualquier daimyo aprovecharía la oportunidad de beneficiarse de Naminokuni de una manera que otros países no pudieran protestar, siempre existiría esa duda persistente. Todo lo que necesitaban para que todo saliera mal era un pariente lejano del Yamanaka que dominara la corte o un asesor desconfiado que impidiera que el daimyo se comprometiera. Algo tan simple como que el gran señor tenga un resfriado y no quiera tratar con ellos sería suficiente para causar un buen problema a sus lobos. Podrían ir a otro señor, por supuesto, pero se corrió la voz rápidamente y había muchas posibilidades de que si un señor los rechazaba, el siguiente lo haría por puro principio. La mayoría de ellos eran bastardos competitivos y si uno decía que el arreglo no era lo suficientemente bueno para ellos, ningún señor más grande que valiera su orgullo los aceptaría y se vería que tienen estándares más bajos que sus compañeros. Esta realmente fue una especie de oportunidad única porque de lo contrario estarían solos contra todos los que querían una parte de Naminokuni y su ubicación comercial superior. Eso no quiere decir que confiaran completamente en tener el apoyo de un señor mayor, había pensado en otras formas de asegurar su posición en caso de que algo saliera mal. Ciertamente no era lo preferido y no sería tan simple, pero aún eran opciones lo suficientemente viables como para optar por si el gran señor no tuviera interés en Naminokuni. El señor mayor, sin embargo, era, como se mencionó anteriormente, la mejor opción. Seguramente habrá más de un país frunciendo el ceño ante su respaldo de tomar hostilmente el control de los países menores hasta que la tierra que controlaba rivalizase con la de los grandes señores y pudiera hacerles frente. No, eso definitivamente era algo que trataría de evitar, a menos que lograran obtener el apoyo de un señor mayor como él planeó. En ese caso, podría pasar a la ola en expansión con una preocupación mínima y cada país aseguraría aún más el apoyo de su benefactor y haría que los otros grandes países dudaran más en ir contra ellos.
Una asociación de ganar-ganar, solo era cuestión de convencer al señor mayor de tal. Suspirando, se recostó completamente contra el asiento y dejó caer la cabeza hacia atrás. El carruaje era lo suficientemente cómodo para viajes pequeños, pero la forma en que estaba configurado hacía que fuera bastante difícil dormir durante el viaje, incluso si las carreteras cooperaban. El señor lo aceptaría, sabía que el hombre lo haría. No estúpido, pero tampoco muy cauteloso, el gran señor era un hombre bastante alegre, aunque vanidoso, que estaría encantado con la posibilidad de expandir su influencia, aunque solo fuera para adherirse a sus compañeros. Solo necesitaba relajarse y todo saldría bien. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, y los pensamientos de un posible fracaso continuaron flotando en su cabeza provocando innumerables escenarios que podría tener que enfrentar pronto. Sus propios planes los enfrentó a cada uno y salió en una posición con la que podía trabajar, pero eso no hizo nada para tranquilizarlo, que se estaba perdiendo si sentía que todo estaba cubierto. 2 semanas de preocupación por esta reunión y el futuro de los Wolves, sus hijos, le estaban pasando factura. Perdió a su familia una vez, no los volvería a perder. Si eso significaba que tenía que darles el mundo entero para mantenerlos a salvo, trabajaría hasta el día en que su cuerpo diera para asegurarse de que duraran hasta el final de los tiempos, un legado que lo vería vivir para siempre. Incluso si los lobos en el futuro perdieran su identidad, él siempre existiría como el creador y mientras los lobos fueran conocidos hasta el final de los tiempos, nunca más sería olvidado. Si este estrés fuera solo una muestra del precio que pagaría al final, felizmente soportaría la carga. Pero uno de los masajes de Mai sería más que bienvenido. Capítulo 34. Había algunas serpientes que disfrutaban de ambientes húmedos. Yakushi Kabuto no era uno de ellos. Fue increíblemente afortunado de estar estacionado en Inokuni, un país cubierto de bosques secos. Era mucho mejor que trabajar en un país como el de los arrozales, donde se cultivaban campos sobre campos de arroz. Había muchos caminos para evitarlos, por supuesto, pero eso no hacía que el país simpatizara en absoluto. No, prefería que las cosas fueran agradables, secas y preferiblemente un poco cálidas. Sin embargo, estaba feliz de prescindir del calor y resistir el frío mientras estuviera seco. No había nada como trabajar en experimentos médicos delicados y que las notas se humedecieran a la mitad. Naturalmente, las bases de Orochimaru siempre se mantuvieron secas, aunque frías, lo que las mantuvo perfectas para lo que se hacía dentro, pero Kabuto, siendo un espía, no era tan aficionado a los túneles estrechos. Claro, daban una sensación de seguridad en algunos casos, pero Kabuto se había entrenado para esconderse a plena vista y eso podía ser más peligroso que cualquier cosa que pudiera amenazar una de las muchas estructuras en las que residía el sonido oculto shinobi. El espacio abierto significaba que no había paredes ni obstáculos, significaba una cantidad infinita de posibles rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Y eso, desafortunadamente, significaba que le gustaba pasar su tiempo libre fuera de sus bases ocultas. Lugares como Mizu-no-kuni o Yuki-no-kuni eran simplemente demasiado húmedos para que él pudiera disfrutar, lo que lo llevaría a la frustración y una mayor tasa de fracasos mientras se disponía a hacer el trabajo de su amo, amante. Ahora podría agregar Nami-no-kuni a esa lista. Sus ojos vagaron con disgusto por los alrededores, el sonido de los pasos resonando detrás de él mientras una pequeña fuerza de Otoshinobi marchaba hacia el país recientemente adquirido del ahijado de Orochimaru. Ahijado, ahora había una sorpresa. Nunca habría adivinado que Orochimaru era un padrino y mucho menos uno que el desafortunado niño veía en buenos términos. Por otra parte, ese niño acaba de apoderarse de un país. Probablemente eran más adecuados el uno para el otro de lo que él se sentía cómodo. Un Orochimaru incluso él admitiría que no era el mejor para el mundo, pero dos era un pensamiento horrible, uno que lo tenía tentado a orar a cualquiera que pudiera responder con la esperanza de que no sucediera. Tener un ahijado que lo apoyara, ella. Trató de no pensar en eso, ciertamente no lo hacía sentir bien acerca de la situación, pero era mejor que 2 de ellos. La brillantez de Orochimaru era inigualable, no lo malinterpretes, pero el mundo apenas podía con ella, él sola. Kabuto era bastante aficionado al mundo. Después de todo, él vivía aquí. Esperemos que por mucho, mucho más tiempo. Afortunadamente, no había similitudes entre los dos de las que él fuera consciente, además de haber tomado el control de un país, por lo que, con un poco de suerte, este Naruto era simplemente un ahijado amoroso que quería ayudar a su madrina. Kabuto tuvo que preguntarse si el chico sabía que actualmente tenía una segunda madrina, Orochimaru había mencionado algo sobre Tsunade en un momento al hablar de él, o si todo esto lo sorprendería.
Por supuesto, como se dijo recientemente, se había apoderado de un país. Así que tal vez no demasiado impactante. La idea de sus posibles reacciones, sin embargo, al menos le dio al espía algo para distraerse de la horrible humedad que lo rodeaba. Mientras una espesa niebla blanca se arremolinaba sobre el camino ante él y bailaba en zarcillos entre los árboles a ambos lados de él, una vez más maldijo el hecho de que había sido elegido para esta tarea. No podía pensar en una sola razón por la que el trabajo no podría haber sido asignado a uno, o a todos, de los 4 del sonido o incluso a Guren, que era casi igual a él en rango. Ella realmente debería haber sido la que estaba aquí ahora mismo, en realidad. Tenían más o menos la misma habilidad, aproximadamente el mismo rango, y la única diferencia real era que se suponía que él estaba manteniendo su cobertura en Konohagakure no Sato en este momento. No es como si tuviera una pequeña posición que le permitiera escabullirse fácilmente, se había convertido en uno de los mejores médicos y era el hijo del director del hospital. La gente se dio cuenta cuando se fue y no pasaría mucho tiempo hasta que surgieran sospechas. Después de todo, ¿por qué el médico necesitaba abandonar el país tan repentinamente? Irse había resultado bastante difícil considerando la carga de trabajo constante del hospital con poco personal, pero una vez que regresara, comenzarían las preguntas y no tendría otra oportunidad de escapar del hospital por muchos meses más. Su red iba a sufrir por esto, estaba seguro. Dudaba que a Orochimaru le importara mucho, sin embargo, al invocador de serpientes probablemente le importaba más el lanzamiento del cristal de Guren que la red de espionaje de Kabuto. Teniendo en cuenta que los planes anteriores para invadir Konoha habían sido descartados por temor a que pudiera molestar al ahijado de Orochimaru, probablemente tenía razón. No le sorprendería si la única razón por la que ella no lo había hecho bajar era porque podría usarse para cuidar a su ahijado y le daría acceso a las actualizaciones de su bienestar. El hecho de que ella se preocupara por eso era mucho más difícil de entender que su reciente cambio de género. ¿O eso implicaba que se convirtió en hombre? ¿Su cambio de género cuando Orochimaru ahora era mujer? No era lo suficientemente importante como para que él se preocupara. Mientras no tuviera que empezar a llamarla amante, estaría bien. Con todas sus mazmorras y su tendencia a torturar a los cautivos cuando estaba frustrada, sexualmente y de otra manera, la perspectiva de llamarla así era claramente desagradable para el asistente de laboratorio más calificado de las naciones elementales. Orochimaru-sama debería hacerlo lo suficientemente bien. Gracias a los dioses que podía llamarlos así sin importar el género. A menos que decidiera cambiar su nombre, por supuesto. El pensamiento envió un escalofrío por su espalda. Como si las cosas no fueran lo suficientemente raras. Sacudiendo el pensamiento de su cabeza, redirigió su atención al puente que se aproximaba y a los guardias que estaban de pie frente a él. Tragó saliva con nerviosismo cuando las caras gruñonas de los lobos se volvieron más definidas y su mano rozó suavemente la carta que guardaba en su blusa. Se rumoreaba que Momochi Zabuza había sido empleado por la última persona en gobernar Roifi, aunque nadie sabía con certeza lo que había sucedido, siempre había sido el lema de Kabuto como espía estar a salvo en lugar de lamentar. ¿Y qué si era solo un grupo grande que había logrado ahuyentar a Zabuza con números absolutos y no era más fuerte que los bandidos individualmente? Era mucho menos arriesgado ser respetuoso con ellos que arriesgarse a enojar a un grupo en el que cada miembro era más fuerte que el ninja desaparecido de rango A. Si él no hubiera estado representando a Orochimaru y no hubiera declarado explícitamente a la mujer, dioses que todavía era extraño, que la misión no podía fallar en absoluto, a menos que ella se separara de su ahijado y descargara su disgusto con él personalmente, él podría haber considerado cambiar su actitud tan pronto como se enteró de la verdadera fuerza de sus aliados. Eso también era extraño, en realidad ahora tenían aliados. Claro, habían tenido alianzas antes, pero la mayoría de las veces era solo para que Orochimaru pudiera volverse contra ellos o usarlos de alguna manera para promover sus propios objetivos. Pero tener aliados reales con los que se esperaba que cooperaran y en la mayoría de los casos se sometieran, eso era simplemente inaudito. Por supuesto, eso también lo hizo interesante y Kabuto, odiaba aburrirse. Un pequeño cambio era bienvenido, mucho más bienvenido que su entorno actual. Ese fue un cambio del que podría haber prescindido. Solo estaba consciente a medias, soñando con el hermoso clima que habían tenido en Konoha, cuando llegaron al único puente de Nami no Kuni. Deteniéndose a una distancia respetable de los guardias, volvió a concentrarse en su entorno y se aseguró de mantener sus manos fácilmente visibles mientras los guardias con cara de lobo se acercaban a su grupo.
Había visto un destello ocasional de porcelana blanca a través de los árboles circundantes a medida que se acercaban, sin duda los guardias los vigilaban, por lo que no se sorprendió cuando los vio salir detrás de su grupo por el rabillo del ojo. Si nada más, al menos este grupo parecía profesional, un cambio agradable de los bandidos y señores de la guerra habituales con los que tenía que lidiar en ocasiones para Orochimaru, y tan competente como el Anbu de Konoha, el único shinobi dentro de Konoha que realmente merecía llamarse así. Tenía un gran respeto por ese grupo, incluso si aún no lo habían encontrado. Después de todo, había sido un agente durmiente y un espía desde una edad ridículamente joven. Demonios, la mayoría ni siquiera se dio cuenta de que había sido encontrado fuera de Konoha y adoptado por un médico de Konoha. La brillantez de Orochimaru realmente no conocía límites. En nombre de Tsukiyomi, identifíquense. ¿Tsukiyomi? ¿O el ahijado de Orochimaru no estaba en la cima o había puesto su nuevo país bajo el mando de otro? Bueno, también podría haber mantenido su identidad en secreto, lo cual, como espía, Kabuto tenía que respetar. En realidad, pensándolo bien, si ese fuera el caso, los dos podrían ser más similares de lo que hubiera pensado previamente. Ambos eran de Konoha y mantuvieron su verdadera naturaleza oculta a todos mientras trataban con el infame traidor de rango ese Orochimaru de Sannin. Había pocos otros, si es que había alguno, que pudieran reclamar lo mismo. Sin embargo, el chico lo había vencido, Kabuto nunca había tomado el control de un país. Sin embargo, no parecía una mala idea, tal vez lo intentaría uno de estos días. Soy Yakushi Kabuto, estoy aquí a las órdenes de Orochimaru y traigo conmigo a Shinobi de Otogakure no Sato para comenzar a organizar un puesto avanzado. Base oculta simplemente no parecía ser el término para usar en esta situación, tenía un sintiendo que podrían no apreciarlo, como nos invitó el ahijado de Orochimaru, Naruto. ¿Y tienes pruebas de esta afirmación? Incluso mientras hablaba, los lobos parecían estar preparándose para atacar. Sin duda, el uso del nombre de Naruto los tenía nerviosos. Si alguno usaba falsamente su nombre, era obvio que no viviría para arrepentirse. Solo una carta para Orochimaru-sama del joven, como gruñidos reales. Surgieron de algunas de las máscaras, al pensar que su dirección podría ser degradante para el chico, rápidamente la agregó. Maestro Naruto, tal como fue entregado por un niño de ha convocado en su calidad de sumo sacerdote de la serpiente dorada. El que lo había estado interrogando parecía confundido por algunos de los detalles proporcionados, evidentemente no sabía todo sobre el ahijado de Orochimaru, pero no necesariamente parecían sorprendidos de que fuera más grande de lo que creían. Kabuto quedó impresionado por la devoción obvia, incluso Orochimaru no podía inspirar una lealtad como esta en nadie más que en el moribundo Kaguya. Sin embargo, para ser justos, Orochimaru prefería gobernar con miedo y ciertamente le convenía. Muéstrame la carta. El lobo finalmente decidió, extendiendo su mano expectante. Lentamente, casi dolorosamente, Kabuto deslizó una mano en su blusa y agarró la carta. Orochimaru solo lo había entregado a regañadientes para este propósito y sabía que perdería su vida si llegaba a sufrir algún daño, ya que ella lo atesoraba inmensamente. Su evidente obsesión era solo otra cosa extraña sobre ella que él no podía entender. Haciendo una demostración obvia de girar el pergamino de esta manera y para mostrar que no había nada oculto en él, se acercó lentamente y lo colocó en la mano que esperaba antes de retroceder un paso y medio. La nota era breve, se le había permitido leerla él mismo, por lo que el hombre tardó solo un segundo en que sus ojos se movieran sobre ella. A pesar de esto, Kabuto podía sentir el ceño fruncido que tiraba de los labios escondidos detrás de su máscara. Ya veo. Le entregó la carta a Kabuto, quien ansiosamente, aunque todavía con mucha cautela, la recuperó y la devolvió a la seguridad de su parte superior. Si bien eso parece ser de la mano de Tsukiyomi, tendré que confirmarlo con el comandante en su ausencia. Bueno, eso confirmó la teoría del nombre. La ausencia, sin embargo, fue un poco preocupante. Orochimaru planeaba llegar dentro de unos días para encontrarse con su ahijado, iba a estar terriblemente decepcionada. Tendría que acordarse de enviar un mensaje de su ausencia y el nombre que usaba mientras estaba entre los lobos pronto con la esperanza de aplacar su ira antes de que tuviera la oportunidad de desquitarse con uno de sus subordinados, a saber, él. Por supuesto. Orochimaru-sama dejó muy claro que Wave pertenece a los lobos y que debíamos respetarte hasta que llegaran. Orochimaru viene aquí. Había una incomodidad notable, que era de esperar. No había muchos shinobi de rango S y solo uno era una amenaza sustancial. Ese había sido el plan, pero mencionaste que Naer, Tsukiyomi-sama no estaba presente en este momento.
Orochimaru-sama estaba muy decidido a conocer a su ahijado y, dado que él no está disponible, creo que la reunión se pospondrá. Muy bien, el comandante será notificado de esto para que Tsukiyomi-sama pueda estar informado. Hasta entonces, sin embargo, tendré que pedirte que te quedes aquí para que podamos arreglar todo. Espero que esto no sea un problema. Al lobo obviamente no le importaba, pero al menos estaba siguiendo las sutilezas adecuadas. Eso era algo, al menos. Para nada, por favor, tómate tu tiempo. Estaremos aquí. No, preferiría que no se tomaran su tiempo, pero si uno de los lobos susurrara que había sido grosero durante la inevitable visita de Orochimaru, aunque pronto sería pospuesta, entonces no estaría mudando de piel. Lo estarían arrancando de su carne. Por el tono del lobo, el hombre estaba divertido, sin duda luciendo una gran sonrisa, y el subir y bajar de los hombros de algunos de sus compañeros significaba que no era el único. Oh, no te preocupes, planeamos hacerlo. Kabuto apenas logró evitar soltar un suspiro de derrota. Este iba a ser un día largo. Maldito seas tú y tu linaje, Guren, quiero volver a Konoha. ¿Entiendes tus órdenes? 3 respuestas simultáneas de Ai resonaron desde la habitación a oscuras, 6 ojos mirándolo fijamente. Esto no era propio de él, estaba pisando un territorio nuevo, un territorio prohibido, y un paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Pero había que hacerlo, tenía que saber qué tramaba el chico. Recuerda, si te descubren, su ira caerá sobre nosotros, si ella descubre qué es lo que te he enviado a hacer, su ira estará sobre nosotros, y si fallas, no te apoyaremos. En el momento en que salgas de esta habitación hasta el momento en que informen sobre el éxito, los consideraremos traidores al clan y, si Konoha descubre su ausencia, serán marcados y perseguidos como ninjas desaparecidos. Su hija había hecho bien en hacerse amiga de la heredera, las noticias que ella trajo de su misión nunca le habrían llegado de otra manera y él no habría sido consciente de sus acciones. No era de la clara opinión de que dichas acciones fueran malas, pero sin duda eran una posible amenaza que debía investigarse. El hecho de que él y sus parientes tuvieran una historia con el grupo solo lo hacía mucho más importante. Afirmó haber terminado con su clan, terminó de exponer su punto y abandonó su proyecto para evitar un conflicto inútil cuando alguien más comenzó a entrometerse en sus asuntos. Sin embargo, tenía lo que quería, había completado lo que originalmente se había propuesto hacer y todo lo demás era simplemente una bonificación. Pero eso no significaba que todavía no pudieran ser derribados por su mano, intencionadamente o no. Como él tenía poco o ningún interés en el clan, era tan probable que los atraparan como daños colaterales como que él los atacara. Ya no tenía más uso de ellos, ¿qué importaba si eran borrados de la tierra? Estaban bajo la protección y el control de otro clan y si ese clan no podía proporcionar la protección adecuada, no era de su incumbencia. No por primera vez, maldijo a la mujer que había logrado robarle su clan solo porque los demás tenían miedo de las posibles repercusiones políticas de ir en contra del antiguo clan. Tenía que admitir que su idea de pedir consejo a la corte de bomberos imperial estaba bien interpretada y muy bien ejecutada. Nadie podía estar seguro de a quién le había preguntado y aunque Inoichi estaba bastante segura de que simplemente se había puesto en contacto con un solo miembro de la corte, los otros clanes estaban comprensiblemente cautelosos de que el asunto pudo haber sido investigado y apoyado por la corte en su conjunto o al menos una buena parte de ella. Ir en contra de ese tipo de poder era una tontería y por eso la habían apoyado, viejos aliados que le daban la espalda para salvar su propio pellejo. No es que le hiciera ningún bien al final. La única razón por la que lo hizo fue una decisión débil y mal planificada, o tal vez simplemente mal decidida, porque estaba lo suficientemente bien planificada y le había dado exactamente lo que pretendía obtener y, sin embargo, obtenerlo no la ayudó a lograr sus otras metas. Sirviendo solo para alejar aún más al hijo que había estado esperando a traer de regreso. Hasta cierto punto, lo sentía por la mujer. Haría todo lo posible por su hija, incluso si todo este lío pudiera atribuirse a ella, aunque el niño tenía parte de la culpa por sus acciones provocadas o no, y ella lo demostró en sus intentos por recuperar a su hijo. El principal problema era que estaba tan concentrada en ejecutar los planes que había dejado de intentar averiguar qué era lo que él realmente quería. No estaba seguro de si el chico tenía algo que deseaba que la mujer pudiera darle. Demonios, según el amigo de su hija, los lobos, que sabía que le respondían al niño, recientemente habían tomado el control de un país. Un puto país. A menos que ella estuviera planeando regalarle un ejército de esclavos, lo que en realidad parecía bastante probable, u otro país, probablemente él no necesitaba ayuda en ese departamento,
Parecía bastante capaz, entonces no podía imaginar que podría ganarse el cariño del chico. Y realmente, los sobornos no eran la mejor manera de hacer esto, de todos modos. Si quería mejorar las cosas, tendría que hablar con el chico y, aunque él ciertamente lo ponía difícil para ella, o en realidad, solo para la gente en general, él era bastante reservado, no la estaba evitando activamente. Por lo que él había oído, ella también sabía dónde vivía. Incluso con él actualmente tomando unas vacaciones, que no muchos genin tuvieron la oportunidad, debido a su equipo y la baja paga de las misiones que hicieron, eventualmente regresaría. Todo lo que realmente necesitaba hacer era quedarse en su casa y no era como si pasara mucho tiempo en la suya de todos modos. Su tiempo se consumía casi por completo en la gestión de los clanes y solo regresaba a su casa para ducharse rápidamente y dormir unas pocas horas. En realidad, podría ser bueno para ella comenzar a hacerlo en su casa para poder sentirse más cerca y, si él tenía mucha suerte, ella se calmaría y dejaría de hacer su propio trabajo más difícil. Ella podría estar a cargo de su clan, pero él seguía siendo el jefe del clan y tenía que mantener todo funcionando sin problemas mientras ella observaba desde el fondo, cerniéndose sobre su hombro y analizando cada pequeño detalle. Fue absolutamente agotador, pero al menos consiguió el extremo corto del palo. Después de que ella terminó con los asuntos de su clan, él terminó, todavía tenía que repasar las cosas para el clan Uzumaki. Se lo merece por arruinar los planes del niño. Si hubieran pasado por el Yamanaka, estarían de pie nuevamente y manejados únicamente por él. Haría todo lo posible para asegurarse de que sus acciones no interfirieran con el chico, y cuando pudiera, apoyarlo, y a cambio estaba seguro de que su clan estaría protegido por los lobos que los habían derribado. Después de todo, un clan era un recurso terriblemente útil dentro de una aldea oculta, especialmente cuando intentas mantener oculta una organización. En ese sentido, realmente debería estar atento para descubrir a quién le habían clavado los colmillos los lobos. El niño tenía planes para su clan, pero parecía imperturbable cuando se cortaron y eso solo podía significar que no tuvo problemas para adaptarse. Uno de los clanes estaba trabajando con los lobos, como debería haber sido el de ellos, y debería hacer todo lo posible para ganar su favor. Si tenía mucha suerte, incluso podría convencerla de que se aliara oficialmente con ellos. Ahora, ¿no sería esa una pequeña conexión interesante entre todos ellos? Demonios, si él le contaba sus planes, en realidad podría convencerla de que era una buena manera de comenzar a conectarse con su hijo. No era la relación que ella quería con él, pero sería un comienzo, algo que aún no lograba manejar. Realmente tendría que tomarse un tiempo y decidir si valía la pena mostrar su mano y los planes que tenía de aliarse en secreto con quien quiera que actuara en nombre de los lobos aquí en Konoha. Tal vez podría hablar primero con sus hijas, ver qué decidían. Era casi cómico como, con la ausencia de sus dos mejores amigos, los jefes de dos clanes que durante mucho tiempo habían sido aliados del suyo antes de que lo abandonaran, ahora buscaba el consejo de dos niñas de 12 años que acababan de convertirse en genin. Desafortunadamente, ellos conocían mejor al chico y fueron algunos de los únicos en saber lo que estaba pasando con los lobos, mientras que el resto del pueblo permanecía felizmente ignorante, al menos por ahora. Sin embargo, era mejor que nadie, necesitaba poder compartir ideas con alguien y a su esposa nunca le había importado mucho la politiquería mientras pudiera cuidar sus amados jardines. Muchas veces deseó poder simplemente dejar de ser el jefe del clan y simplemente unirse a ella. Realmente no podía esperar hasta jubilarse, solo esperaba que él, su familia y su clan duraran lo suficiente como para hacerlo. A menos que tengas éxito y logremos recuperar nuestra libertad, el clan nunca sabrá lo que estás a punto de hacer por ellos. Sus ojos se volvieron para mirar a los tres delante de él. El niño y sus lobos lo habían sorprendido sin posibilidad de defender a su clan, pero no iba a quedarse sentado mientras otros jugadores los destrozaban en el juego. No estarían estacionarios, fluirían como el agua, como el pensamiento, y se posicionarían para capear esta tormenta. Puede que no sea el mejor en esto, pero no era tonto, necesitaba lo que había que hacer y lo lejos que tendría que llegar por su clan. Porque si no estaba dispuesto a arriesgar su clan, probablemente no tendría uno para cuando todo se hubiera asentado. Pero aún así, sepa ahora que todos ustedes son héroes y yo, si nadie más, recordaré lo que estaban dispuestos a hacer, dispuestos a sacrificarse por el bien de su familia. Cerrando los ojos, respiró hondo antes de abrirlos una vez más, dando la orden final que pondría las cosas en movimiento irrevocablemente. Por el bien del clan y con la velocidad de los espíritus más rápidos, ve. Hola, Inoichi-sama.
3 sombras desaparecieron de la habitación, dejando sola a Yamanaka y Noichi. 3 espías se habían ido a toda velocidad en una misión para su clan. 3 shinobi, en lo que respecta a la aldea, se habían convertido en traidores. 3 hombres estaban a punto de arriesgar sus vidas para colarse en un país gobernado por lobos. Solo podía rezar para que todos llegaran a salvo a casa. Pero los Wolves no eran conocidos por su misericordia. Le tomó un esfuerzo monumental mantener su rostro en una agradable media sonrisa mientras seguía al lobo que guiaba a su grupo. 4 horas, 4 jodidas horas que habían tenido que esperar. Habrían podido aclarar todo en cuestión de minutos y, sin embargo, tuvieron que permanecer en el aire terriblemente húmedo de Nami no Kuni durante horas. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que los lobos que se habían ido como guardias habían estado riéndose la mayor parte del tiempo, disfrutando obviamente de su incomodidad. Bastardos sádicos. No es que fuera demasiado inesperado, el sadismo, eso es, del grupo controlado por el ahijado de Orochimaru. Era solo otra similitud entre los dos. A pesar de la familiaridad, o quizás debido a ella, no era reconfortante en lo más mínimo. Por supuesto, no podía permitir que sus más amables anfitriones, y lo decía de la manera más sarcástica, supieran lo que estaba pensando sobre ellos y su hospitalidad. Orochimaru estaría muy disgustado al oír hablar de eso. Como sabían todos los que seguían a las mujeres, su disgusto tendía a traducirse en tu disgusto. Tenía la más horrible tendencia a descargar su ira en sus subordinados hasta que se calmaba, estaba demasiado cansada para continuar o se había quedado sin personas a las que infligir dolor. Podía, por desgracia, hablar de ello con íntima experiencia. En estos días tenía la costumbre de enviar a otras almas desafortunadas con sus informes, por si acaso. Porque incluso si su informe fuera positivo, su estado de ánimo podría ser todo lo contrario, algo especialmente cierto cuando cambió de cuerpo por primera vez. El puro contraste entre las hormonas de los dos cuerpos ciertamente la había golpeado fuerte y les llevó algunas semanas a sentarse adecuadamente. Sin embargo, ciertamente había sido una semana interesante, muchas promociones, para llenar los espacios vacíos recientemente, algunas campañas de reclutamiento, y estaba bastante seguro de que la recordaba organizando una fiesta de cumpleaños para uno de los prisioneros. Pensar en ese extraño suceso fue suficiente para que su rostro se relajara un poco, una pequeña y divertida sonrisa adornaba sus labios de forma natural. Las cosas rara vez eran aburridas en las bases de Orochimaru, incluso si eso podría considerarse algo malo en la mayoría de los casos. Su mente se distrajo lo suficiente de sus sentimientos por los lobos, ¿acaso no sabían la importancia de las primeras impresiones? Y prestó un poco más de atención al mundo que los rodeaba. El puente de hormigón por el que caminaron se elevaba en el medio y permitía una buena vista del pueblo no muy lejos. Dudaba que realmente lo atravesaran, al menos no directamente, pero no era demasiado grande como para que no pudiera ver la mayor parte. Probablemente debería enmendar la mayor parte de lo que había allí actualmente, ya que varios proyectos de construcción parecían estar en marcha para aumentar el tamaño de la ciudad bastante modesta. Por otra parte, esto era modesto solo si se consideraban otros pueblos del mundo. Teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba este lugar un mes antes bajo el gobierno de Gato, el estado de crecimiento era increíble. Brillantes luces de neón colgaban orgullosamente afuera del más exitoso de los negocios y todos los edificios parecían tener iluminación eléctrica. Multitudes de personas se ocupaban de sus asuntos con un aire inconfundiblemente alegre a pesar del pequeño tamaño de la ciudad y el estado en el que se encontraba recientemente. Bancos de niebla se derramaban suavemente desde los callejones que conducen a las afueras de la ciudad propiamente dicha y fluían hacia las calles recién pavimentadas para morder juguetonamente los talones de los transeúntes mientras bailaba. Eso era nuevo y poco común. Calles pavimentadas. En la mayoría de los casos, esto solo se hizo dentro de recintos como los de los clanes de los palacios de los señores. Que un pueblo entero tuviera tales pasarelas fue increíble, y además en tan poco tiempo. El pequeño tamaño indudablemente ayudó, pero incluso Konoha no se molestó en pavimentar las calles, prefiriendo dejarlas de tierra para evitar el costo y el mantenimiento asociado con tales caminos, y era uno de los pueblos económicamente más poderosos que había. Sin embargo, hubo algunos ubicados en los primeros días de la aldea, pero esa área más antigua había evolucionado para convertirse en el propio distrito de luz roja de Konoha. Con eso en mente, pudo ver el parecido. Si bien la mayoría de las tiendas parecían de buena reputación y no vio personajes sombríos en las calles, probablemente debido a los lobos, tenía la misma sensación. Tenía que admitir que, a pesar de su odio por el medio ambiente, se encontraba en el pueblo que parecía bastante atractivo.
Los pueblos más grandes trataron de aferrarse a la tradición tanto como fuera posible a pesar de los cambios y su propio crecimiento, y la mayoría de los países pequeños simplemente no podían permitirse el lujo de avanzar. Esta, sin embargo, era una situación completamente diferente. El pueblo era pequeño y bastante joven, pero también era rico, incluso si no se había recuperado. La cantidad de riqueza que se había distribuido desde las tiendas de gato había hecho que el pueblo prosperara, y esto es lo que parecía. Un pueblo, duda pronto una ciudad, a la que no le importaba de dónde venía sino hacia dónde iba. El pasado estaba hecho, los cimientos, y ahora era el momento de construir sobre ellos. Kabuto lo aprobó mucho. Bueno chicos, eso es todo por ahora, pronto subiré otro capítulo, sin más me despido.